Ya. ¿Se ve bien, no, Mónica? ¿Sí? Perdón, Mónica. que me había quitado el audio. Sí, se ve. Se ve bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar de Fotona 4D. Normalmente cuando hablamos de 4D, quiero recalcar siempre que no es 4D, no es un tratamiento común, es un tratamiento patentado fundamentalmente por Fotona porque nos permite trabajar, y esto lo repito hasta la saciedad, en las diferentes capas que tenemos en la piel. Entonces, 4D es la combinación de diferentes técnicas que pueden ser o ablativas o no ablativas, pero que nos van a ayudar principalmente a controlar por capas el proceso degenerativo que se ha producido acompañando a ese envejecimiento cutáneo. Entonces, para acceder a ello, se puede acceder de diferentes formas. Directamente desde el patrón de neodimio YAG o de Herbio YAG en nuestra interfase, o vamos directamente al TwinLight que lo tiene todo, ¿no? El TwinLight, como siempre ya sabéis, marcando el 3D, que es el que sería el predecesor, y el 4D, que sería el tratamiento más completo. Luego también podemos hacer solamente rejuvenecimiento con un sistema cuando vamos al TwinLight, o también accedemos a través de esta interfase a el Tie Lace, que sería el tratamiento de Tie Sculpting, que ya hemos comentado en otro momento y que el otro día el doctor Gaspar dio una brillante, más que brillante, exposición muy bonita que creo que aprovechamos todos en aprender muchas cosas de él. Bueno, pues 4D es un tema patentado. Y vuelvo a insistir, 4D es un tema que nos dice que son la combinación de 4 sistemas diferentes para poder acceder a un tratamiento de recuperación, de regeneración cutánea. Insistimos, Fotona patrocina, promueve y patenta el concepto de 4D. 5D, 6D, 7D, 8D, 12D, 13D, 15D no son temas que Fotona patente, o sea, no son temas que existan realmente, porque en realidad son simplemente modificaciones para acceder a otros territorios, pero más o menos van a cumplir la misma función. Es decir, es que si uso un pixelado para tratar la zona conjuntival, no significa que estoy haciendo un nuevo sistema, simplemente estoy añadiendo una zona al procedimiento que voy a realizar. El 4D es un tratamiento, bueno, que nos dice fundamentalmente que tiene un carácter mínimamente invasivo, aquí pone no invasivo, pero realmente tiene mínimamente invasivo, con un tiempo de recuperación muy bajo, y eso va a depender de la intensidad con la que nosotros trabajemos. Por ejemplo, aquí vamos a desgranar esto, porque así a simple vista parece un reclamo muy de marketing, pero en realidad, siendo mínimamente invasivos y con un tiempo de recuperación muy escaso, ya hemos ganado mucho comparado con otras técnicas. Entonces, nos va a dar un patrón de juego muy interesante, que en ocasiones, y la mayoría de las veces, no van a necesitar anestesia, y que en realidad es un tratamiento rápido si lo vemos desde un punto de vista, digamos, certero, ¿no? Es decir, utilizando nuestros dispositivos, aunque extendamos unos 30 o 40 minutos en ocasiones, dependiendo del dispositivo que tengamos, en general se sigue considerando un tratamiento rápido y que sus resultados tienen una durabilidad aproximada, bien realizados los procedimientos, de un año entre algunos pacientes de menos edad, pues se va un poco más, y en algunos pacientes de más edad o más deterioro, yo no iría tanto por la edad, pues hay que hacer tratamientos de rescate o de mantenimiento un poco antes de lo previsto. Entonces, hemos dicho que es la combinación de tratamientos de Herbio YAG y neodimio YAG. Bien, aquí viene lo interesante y lo bonito. No todos los dispositivos con los que vamos a contar en el mercado tienen la posibilidad de ejercer lo que vamos a ver tanto con un Herbio como un neodimio. Es decir, la mayoría de los neodimio YAG están hechos para trabajar en milisegundos. Muy pocos han conseguido trabajar en microsegundos, pero la mayoría de ellos tienen posibilidad de trabajar en milisegundos, porque ahí está uno de los targets más importantes desde el punto de vista de los cromóforos, es decir, está el target de la melanina y el target de la hemoglobina. Por tanto, los dispositivos que hay fuera se focalizan mucho en el tratamiento de esos dos campos. ¿Qué hizo Fotona? Aprovechó que existe esa pequeña curva absortiva por el agua dentro de los 1064 nanómetros y se fue a trabajar a dos niveles un poquito más digamos, determinados. El primero sería trabajar en microsegundos cuando hacemos el tratamiento de FRAC, y trabajar en segundos cuando hacemos el tratamiento de piano. Entonces nos vamos a los extremos más importantes para poder conseguir resultados que estimulen
algo más que la melanina y algo más que la hemoglobina, que estimulen principalmente el agua. Entonces, esos dos campos nos van a definir perfectamente. Y de aquí el primer mensaje. FRAC, superficial. Piano, profundo. Es decir, microsegundos me quedo arriba. Piano, me voy abajo. Entonces, ya entre los dos, solamente con un neodimio, podemos tener un resultado regenerativo muy interesante, porque uno será muy estimulativo y el otro será muy tensor. Entonces, ya solo con eso tenemos un cambio muy importante. Pero en el otro lado, tenemos un gran complemento. Por su naturaleza, bien sabéis que el Herbio es un tipo de dispositivo, de sistema, perdón, no dispositivo, un sistema que eminentemente tiene mucha absorción por el agua y por tanto es un excelente elemento pelador, es un elemento de peeling. Entonces es una gran lija física que actuando a nivel biológico tiene una particularidad fundamental, que es la que nos atrae a todos, que es que cuando yo lo utilizo, su capacidad de penetración, normalmente su capacidad de penetración es escasa. Por tanto, cuando yo trabaje entre 0,5 y 0, perdón, entre 0,05 y 0,5 milisegundos, que eso nos dice más o menos el patrón del micro short pulse, o el MSP y el short pulse, estaré trabajando a nivel superficial y te dejaré poco calor residual. ¿Para qué me sirve? Cuando no necesito, en ningún caso, provocar un tratamiento regenerativo. ¿Por qué? Porque el riesgo de hiperpigmentación es mayor que la ventaja que tengo al recuperar. ¿En qué casos son recomendables? Fundamentalmente en aquellos donde necesito una vaporización de tejido sin estimular calóricamente la parte inferior. Es decir, no frío la carne completamente. Voy a trabajar primero, en este caso, si me permitís, a la cocina, porque siempre nos vamos a la cocina. Tenemos el microondas y tenemos la sartén. El microondas sería neodimio, que lo puedo poner más tiempo, menos tiempo. Si lo pongo más tiempo, la carne se va a contraer. Si lo pongo menos tiempo, solamente se va a calentar, pero no va a haber destrucción del tejido. Sin embargo, si voy a la sartén, la voy a poner a una temperatura muy superior y esa temperatura más superior sí va a provocar esas rupturas a nivel de las uniones físicas que tienen esas proteínas y nos va a promover un cambio con carácter incluso en ocasiones irreversible, como puede ser cuando usamos el concepto de ablación, el concepto ablativo. El concepto ablativo no es ni más ni menos que la vaporización de esas células producidas por el calentamiento y la evaporación del agua que se contiene en las células. Por tanto, en este caso, en condiciones normales, el Herbio sería un excelente complemento para el neodimio y con eso sería suficiente. ¿Qué os suena eso? Pues en principio un 3D. Pelo, estimulo y me quedo tan tranquilo, tanto arriba como abajo. Pero si yo quiero ir más allá, si yo quiero conseguir un tensado y algo más intermedio con un proceso ablativo con profundidad, voy a introducir un factor nuevo que sería el fraccionamiento o pixelado, en este caso según la pieza que vamos a utilizar, suficientemente bueno para ganar profundidad. Y ahora explicaremos un poco esos pasos. Entonces, con los sistemas puedo conseguir superficie y profundidad de acción, pero son niveles diferentes. Neodimio sería superficie y profundidad, hablando a dermis papilar y a tejido casi subcutáneo, y a nivel del Herbio estaría trabajando a nivel epitelial, cuando hablo de superficie, y a nivel dérmico superficial, cuando hablo de fraccionado. Fijaos qué importante. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambos? La focalización. Es decir, con un neodimio ya como en microondas, no hay focalización, entra, se calienta todo a ver qué pasa, y no considero importante el dejar paquetes de energía. Sin embargo, en el Herbio, cuando hago un procedimiento focalizado, cuando utilizo un fraccionado, lo que estoy consiguiendo principalmente es provocar un calentamiento mucho más específico. La combinación de ambos me va a dar una técnica muy superior. La combinación de ambos no aumenta los efectos colaterales, es decir, tenemos esa gran ventaja. ¿Por qué? Porque si utilizo el patrón de la derecha del neodimio no es ablativo, y si utilizo el patrón de la izquierda siendo ablativo, lo puedo modular para no ser tan ablativo si yo quiero. O si quiero ser ablativo, puede ser estrictamente superficial. Fijaos en el arma tan poderosa que tenemos y que lo vamos a aplicar ahora al concepto del tratamiento de revertir el envejecimiento o daño cutáneo que se ha adquirido con los años. En resumidas cuentas, sería el tratamiento usado, por ejemplo, en el 2 y el 3. Fijaos un poco en el 2 y el 3. FRAC 3, tratamiento con pequeñas cargas de energía difusas, pero sobre todo que van a trabajar a nivel superficial. El piano va a ganar profundidad, va a perder calidad,
de depósito de calor a nivel superficial y va a ganar profundidad, va a invertir el concepto natural de penetrabilidad. Nosotros cuando penetramos sabemos que vamos de más caliente y poco a poco vamos perdiendo ese calor. Bueno, pues en el piano, gracias al incremento de la duración de pulsos y a la entrega por pulsos, vamos a invertir esa fórmula, vamos a invertir la pirámide, vamos a conseguir que vaya ganando más calor en profundo y vaya perdiendo calor superficialmente. Por eso los colores, si os fijáis bien, con los pulsos yo lo que voy consiguiendo es que gane profundidad y la profundidad ganada me permita un depósito suficientemente efectivo para contraer el tejido, transformar proteicamente esos elementos y poder provocar cierto momento o cierta posición de tensado. Por contra, a nivel, si vamos a los extremos del herbio, que sería el tratamiento con el smooth lifting, que es el intraoral, o el herbio superficial, si os dais cuenta, nadie dice que vamos a alcanzar la parte superficial desde el intraoral. Sería imposible que llegásemos con un herbio en modo smooth, que llegásemos a penetrar lo suficiente como para llevarnos músculo, grasa, nuevo tejido subcutáneo. Sería imposible, no llegaríamos. Pero por contra, este elemento de fraccionamiento y tracción que vamos a hacer a través de la mucosa oral, la mucosa yugal preferentemente, también el labial y en la parte del surco, lo que va a conseguir es que de dentro hacia afuera hay un efecto de tracción, de tensado en su proceso recuperativo. Y vamos a generar un elemento traccional por dentro que va a compensar a mi piano. Por tanto, piano por fuera y smooth lifting por dentro es una técnica perfecta para combatir la laxitud cutánea. Si a eso le sumo el grado 4, que sería el pelado superficial, ya tengo el tratamiento 4D convencional. ¿Dónde van a cambiar las cosas? Pues fijaos, en la primera, en la segunda y en la tercera, probablemente muy poco, porque casi todas tienen un carácter básicamente estimulativo. ¿Dónde puedo interceder con más intensidad, aún conservando la palabra 4D? En el último paso, que sería el nervio superficial. Puede llegar a ser medio y puede llegar a ser profundo, dependiendo de cada situación. Y seguirá siendo 4D. O sea, que no nos inventemos nombres por ahí, que de muchos iluminados que hay en el mundo, que hay 5D, 6D, 7D, y no, existe el 4D, y todo esto se puede aplicar a diferentes zonas. Puedo aplicarlo a nivel nasal, puedo aplicarlo a nivel conjuntival, subconjuntival, puedo aplicarlo a otros territorios distintos, y nos van a seguir siendo un 4D, solamente con diferentes opciones de modificación. Por cierto, circulan por ahí vídeos en los cuales echan agua, por ejemplo, en el subconjuntival, y dicen que es para ayudar a minimizar el daño calórico. Vamos, ya hablaremos después de eso un poco más, pero eso no tiene ningún elemento de correlación con la física, porque si yo le pongo líquido, agua para enfriar, no gano penetrabilidad, y lo que yo quiero conseguir con un fraccionado es penetrabilidad cuando hablamos del tratamiento transconjuntival. Herbio, neodimio y herbio sería mi complemento de tratamiento para mi concepto de protocolo de tratamiento de 4D. Cuando hablamos del tratamiento de mood lifting en intraoral, hemos dicho que es fundamental saber que lo que no estoy haciendo es alcanzar la parte superficial. Si ponéis un termómetro aquí, no vais a ver variaciones a nivel superficial. Solo es la variación por dentro. ¿Por qué funciona tan bien? Porque no existe el protector, el aislante natural, que en este caso es el estrato córneo. La penetrabilidad a través de la mucosa es muy superior. Por eso funciona, por eso con bajas dosis conseguimos esos resultados espectaculares en las atrofias vulvovaginales. Pues a nivel de la zona de la mucosa oral, lo que hemos visto es que ese calentamiento llega a temperaturas tan importantes que podemos promover ese tensado retráctil. Imaginaos un envoltorio interno de cualquier elemento que tenga superficie hacia afuera. Pues si yo tiro de la parte interna, esa parte de fuera se va a corregir o se va a tensar también por un elemento completamente indirecto. Esa es la clave del tratamiento con smooth lifting intraoral. Hemos dicho que la forma de entrega aquí es fundamentalmente en modo smooth. ¿Por qué el modo smooth? ¿Y por qué es tan importante el modo smooth? Tenemos que pensar que en esta forma de entrega la cantidad de ablación superficial es prácticamente despreciable. Tal es así que en ocasiones nos han llegado a decir que se puede considerar incluso un procedimiento no ablativo. Bueno,
hemos visto histológicamente que no hay pruebas de que no llegue realmente a ser un no ablativo. Puede haber una mínima microablación superficial, pero es despreciable, de tal manera que cuando yo veo esos cambios, por ejemplo, cuando lo vemos a nivel de la mucosa, nos damos cuenta que hay esos cambios blanquecinos en los puntitos de entrada. Y en algunas ocasiones se genera un desflecamiento de esa mucosa. Es normal, no pasa nada, pero hay un poquito de ablación. Y es normal, no ocurre nada, no va a haber ningún problema porque la mucosa se recupera con muchísima facilidad. Siempre le digo a mis compañeros cuando rotan con nosotros, digo, si has visto alguna vez una mordedura por fuera y una mordedura por dentro, que es muy frecuente muchas veces, pregúntate cuál se recupera antes, ¿no? Pues en cierta moda el estado de humedad y la cantidad de elementos de recuperación en algo que de por sí tiene ya muchas agresiones, llámese comida, calor, elementos bacterianos que viven ahí, que normalmente como una flora, pues tenemos que entender que nuestra mucosa oral tiene una capacidad regenerativa, igual que la conjuntival, igual que la mucosa nasal, tiene una capacidad de recuperación muy superior. Conforme nos vamos alejando hacia la zona más queratinizada, la posibilidad de recuperación es menor. Hay muchas publicaciones. Esta es muy interesante porque prueba cómo el tratamiento coagulativo del fotón smooth llega a producir realmente y prueba la coagulación de esas proteínas llevándolo a esta temperatura. Entonces, esto ya lo diferencia de la radiofrecuencia, por ejemplo, donde las temperaturas jamás, hablo de las normales, no las fraccionadas, jamás tendrá un carácter coagulativo. Sin embargo, un herbio trabajado en smooth tiene carácter coagulativo, por tanto su posibilidad de retracción, su posibilidad de producir un elemento retráctil es evidente, no es una imaginación. Esto está publicado en el Laser in Surgery and Medicine hace muchos años y está hecho por Boris Majaron, que pertenece al Beckman Institute de láser. Más independiente, imposible. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar en la Universidad de California, en Irving, el Beckman Laser Institute, podemos saber que de por sí esta gente sabe de lo que está hablando. Los siguientes estudios también relacionan muchísimo y prueban que el modo térmico del uso del tratamiento de herbio en modo smooth puede ser muy, muy satisfactorio y en este caso hacen estudios histológicos de inmunohistoquímica para probar esa expresión de colágeno gracias a la introducción del calor, en este caso del láser de herbio, y también está hecho, como veis, por grandes profesionales como la doctora Dierich, muy conocida por vosotros. Entonces, estos tratamientos están hechos para producirse en diferentes trenes de pulso acumulativos. Como veis en la gráfica, vamos a partir de una temperatura de 35 y vamos a ir incrementándolo progresivamente. Alcanzaremos niveles de temperatura superiores a los 55 grados, por encima de los 60, 63 aproximadamente. Y eso es coagulativo. Eso no es solamente estimulativo, que estaría en el rango de entre los 45 y 50 solamente. A partir de ahí podemos ver en la cámara termográfica, como veis aquí, que los efectos que se producen son bastante uniformes cuando vamos trabajando con el láser. Podemos provocar un calentamiento difuso que puede ser registrado por la cámara, pero que no tiene correspondencia, como hemos dicho, con la parte superficial. Por supuesto, tiene una patente y una aprobación y un marcaje CE para su utilización, muy importante hoy en día. Saber que lo que estamos utilizando, tenemos FDA, tenemos CE, es fundamental para nuestro trabajo. Así funciona. Por ejemplo, en la parte interna utilizamos el procedimiento. Ojo con esto. Por eso decía que esto más que una clase es para todos nosotros hacer bien el procedimiento y repasar lo que estamos haciendo todos los días. Mirar la posición, mirar la mano izquierda del operador. Está tensando. Es imprescindible que tensemos esa piel para ganar profundidad con ese elemento pixelado con el que vamos a trabajar, que en este caso es ni más ni menos que una de las piezas de la que vamos a hablar, que es la PS03, ¿vale? Entonces, fundamental, fijaos cómo podemos trabajar, pero hay que tensar. Lo podéis hacer digitalmente, lo podéis hacer con una espátula, con un depresor. Incluso muchos de nosotros nos ayudamos de la mano del otro dedito para tensar y apoyar y promover un acercamiento, pero fijad, no nos alejamos demasiado de la zona. Es verdad que nuestro láser está colimado, pero no debe alejarse
demasiado de la zona de irradiación, porque si no perdemos penetrabilidad. Vamos trabajando igual en la zona del arco cigomático, como podéis ver aquí, perfectamente se puede evidenciar. Hay que acostumbrarse a trabajar, es un poco incómodo para la paciente. Tenemos que hacer varias pasadas, más o menos unas 10 pasadas, multiplicada por el número de veces, pueden ser unas 30 en total impactos que van a llegar ahí, como mínimo. Obviamente esto no hay una tabla cerrada. Esto tiene que adaptarse al déficit que vamos a encontrar. En un patrón, un Google tipo 2, pues con un estándar es normal, pero si vamos a una persona que ya tiene establecida un envejecimiento mucho mayor, habrá que incrementar como máximo un 50% más de pasadas, que será un 50% más de energía, y no modificar la dosis de energía en este caso máxima, sino aumentaremos la acumulación de temperatura y también trabajaremos para el labio superior. En el labio superior las zonas más molestas son las que se acercan al bermellón. Entonces, ahí sí os recomiendo, si podéis utilizar un poquito de frío, no estaría de más, puede ser frío de contacto con un poquito de gel. En ese caso aumentaría un poco también el número de pases. Si lo tolera, muchísimo mejor. Y en algunos casos también recurrimos a un poquito de anestesia, no pinchada, solamente tópica, que pueda alcanzar un poco esta zona y podemos trabajar con comodidad. Esta es la forma de trabajar con la nueva pieza, con la LA Adapter, que es la que veis aquí, si lo que lo tenéis, es una pieza increíble porque no te permite fallar en cuanto a la distancia, porque trabajas a la misma distancia siempre. Entonces es una pieza que, bueno, pues hay que considerarla, sobre todo si hacemos más de 3, 4 rejuvenecimientos al día, porque entonces en estos casos será rentable para nuestro tratamiento y nuestro trabajo. La siguiente pasada, en este caso, es el FRAC 3. Como hemos dicho, es no ablativa. Fijaos qué importante, es simplemente un elemento de estimulación. Es decir, deposito paquetes de energía para promover fundamentalmente la estimulación cutánea. Lo que vamos a conseguir con un FRAC 3 en esos microsegundos es que vayan, fijaos en los puntitos rojos, que vayan depositándose pequeñas cargas como si fueran minas. ¿Os acordáis? Las minas en los barcos, ¿no? Cuando los barcos sueltan las minas y van estallando poco a poco. Bueno, pues muchos de esos estallidos, entre comillas, se ven favorecidos cuando entran en contacto con determinados territorios que tienen mucha escasez de agua. Entonces llegan a puntos de anclaje donde van a romper. Esa ruptura es la que promueve el elemento calórico suficiente como para estimular aquellas proteínas de choque térmico que estamos esperando como mediadores de la liberación de determinadas citoquinas que van a estimular a ese fibroblasto. Es decir, estos elementos serían como pequeñas luciérnagas que llegan ahí, que mueren en este caso en esas hojas y van a provocar que a partir de ahí se provoque una cantidad increíble de estimulación de ese fibroblasto. Bueno, pues esta base es muy superior a cualquier otras técnicas. Si la comparamos con la luz pulsada, con la radiofrecuencia, estamos hablando de 10 veces más posible la estimulación a través de proteínas de choque térmico. 10 veces más. Ni una ni dos. 10 veces más. Por tanto, si yo quiero estimular y quiero ganar un buen resultado para promover crecimiento colagénico o estimulación colagénica en volumen por parte de mis fibroblastos, este es el elemento óptimo. De por sí ya sospecharéis que esto se puede usar no solo en rejuvenecimiento. En cualquier técnica regenerativa, el FRAC 3 nos va a ayudar porque va a estimular ese colágeno. De hecho, hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar en aquellas situaciones donde no podemos utilizar, por ejemplo, un elemento ablativo y puede ser una excelente opción para poder ayudar a conseguir un buen resultado. Con duraciones de pulso escasas, como hemos dicho, en microsegundos, estamos viendo que por debajo de 1 milisegundo se consigue una mayor cantidad, a misma energía, esos picos que veis ahí, a misma energía se consigue una mayor actividad energética suficientemente calórica que nos va a generar esas bombas inductoras de la producción de colágeno que cuando trabajamos a 1 milisegundo, como podemos ver en el siguiente gráfico.
Entonces, cuanto menos duración de pulso, mejor actividad de calor con el FRAC 3. Por tanto, cuando yo utilice un spot de 9 que me permite trabajar con máximo a 0,6, estaré consiguiendo un buen resultado también y lo haré más rápido en un menor tiempo porque utilizo un spot más grande. Pero si yo trabajo con uno de 4, a veces tengo que duplicar o multiplicar el tiempo, pero estoy también consiguiendo, porque puedo trabajar con 0,3 milisegundos, estoy consiguiendo un resultado excelente porque me va a permitir mejorar mucho toda esa dinámica estimulativa. Es así como se consigue. Fijaos en la última gráfica. Mirad cómo al inicio vamos a ver que se va produciendo esos picos importantes, pero el daño térmico, ¿veis? Es muy focal. Sin embargo, cuando trabajo ya, conforme voy avanzando hacia los 10 milisegundos, fijaos en la gráfica cómo se ven los elementos calóricos. Son superiores, pero no por superior son mejores. Porque si yo voy a un elemento superior, no genero un proceso más estimulativo. Ya me voy a otro estado. Y a lo mejor no me interesa, porque esta herramienta me sirve para trabajar solamente como elemento estimulativo, cuando yo quiero estimular. Bueno, entonces, esta es la forma. Mirad la diferencia, fijaos, en el gráfico, en la parte A, podemos ver cómo actúa un elemento ablativo puro. Cómo utiliza de forma uniforme, penetra todo el calor, entra directamente y puede provocar diferentes cambios. Fijaos en el lado B, cómo trabaja un elemento fraccionado. Hace columnas térmicas, ¿vale? Pero activa solamente el lugar por donde pasa y el lugar donde deposita el calor. Y fijaos cómo actúa el FRAC 3. Deja como pequeños puntos en suspensión de calor que son los que van a favorecer este elemento que yo estoy buscando. Es importante que comprendamos esto para darle el sentido y el valor fundamental al FRAC 3. El FRAC 3 es una herramienta que combina, como dicen mis queridas colegas, es un bolso de Gucci, combina con todo, porque vamos a ayudarnos en cualquier caso a conseguir una recuperación fundamental en estos tejidos. Muchas publicaciones, esta que fue una de las primeras que se hizo en el 2008, fijaos, 12 años atrás ya publicada a través de los ingenieros, aquí están todos los descubridores, ¿no?, de este tipo de tecnología, que está el presidente de la compañía y tal. Fue una de las primeras cosas que explicaban por qué el sistema FRAC 3 era un sistema muy novedoso y cómo se vio como ese pulso cuadrado variable que introduce estos elementos de neodimio nos va a permitir un carácter uniforme, pero basado en la introducción de pequeños elementos de, digamos, de desprendimiento. Entonces, podemos ver mejoras importantes, como vemos aquí, en tejidos mucho más peligrosos, como pueden ser la zona del cuello, que siempre hemos dicho que es un área que hay que tener mucho cuidado, no usar así alegremente cualquier otro tipo de dispositivo, porque el calor residual importante puede generar daño en esa zona. Más estudios muy interesantes. También se puede usar como elemento de fotodepilación, láser en este caso, para aquellos casos en los cuales tengamos un fototipo muy alto o un pelo que sea muy resistente. De hecho, hay una publicación muy interesante del doctor Rigalov usando el FRAC 3 para el tratamiento del pelo blanco. Muy, muy, muy interesante porque utiliza un concepto muy, muy curioso, que es que esas descargas llegan más bien a afectar el elemento vascular mucho más que afectarlo a través del verdadero folículo. Todos son grandes ideas, grandes propuestas. Muchas veces no funciona porque a veces el procedimiento no se puede, digamos, repetir en todos por igual. Pero bueno, FRAC 3, tomémoslo en cuenta que depila. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque nos tenemos que dar cuenta que cuando trabajemos cerca de zonas como la zona supraciliar o como en el varón, en las zonas de barba, tenemos que tener suficiente cuidado para evitar que no exista una depilación involuntaria, que también es una cosa que nos genera muchos disgustos en muchos pacientes. A diferencia de lo que vais a ver aquí en el gráfico, considero que el FRAC 3, como es un elemento de más explosión difusa, se puede hacer de forma completamente no siguiendo un patrón muy importante, simplemente seguimos un registro para poder tener el control, pero no hace falta que siga ningún elemento traccional porque no nos va a ayudar a traccionar de una forma apropiada. Diferente es el piano. Piano sí. ¿Por qué? Porque el piano va a llegar a niveles más profundos, va a acumular esos pulsos de forma progresiva, pac, 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 pac. Y fijaos, sería como alguien cuando tiene una pica y tiene un martillo, ¿no? Una vez salvada la primera parte de esa pared,
no me interesa darle un golpe fuerte, porque si le doy un golpe fuerte me rompo la pared. Entonces lo que hacemos con una pica y un martillo sería usar un martillo muy fino y trabajar dándole golpecitos de tal manera que yo consiga que penetre. Y de alguna forma ser tan eficaz como para que la presión que genere aquí en la parte inicial de mi pica realmente no repercuta tanto como la energía que yo voy acumulando en la punta, donde voy introduciendo poco a poco, en este caso, mi energía. Entonces, es un efecto acumulativo en el piano que va ganando mucha energía calórica y penetra mucho más. Piano penetra mucho más que FRAC 3 y que todas las demás, que los nervios en general sería el elemento más profundo y por tanto es el que justifica el elemento tensional de mi tejido, porque llegará hasta a veces a niveles de fascia, a niveles subcutáneos profundos, donde realmente están los elementos que van a generar ese fenómeno de tracción. Mucho cuidado con la energía. El piano, lo más importante es recordar, ya no estamos en microsegundos, estamos trabajando en segundos, nos está viendo al otro extremo. Y es verdad que no tiene capacidad ablativa en condiciones de tratamiento painting, o sea, es decir, si yo voy moviéndome en elemento dinámico, que se llama también, en movimientos dinámicos, no tiene por qué haber ningún tipo de incidente. Los únicos incidentes que hemos visto, que yo he visto en particular, es por elementos de distracción si el profesional no mueve el dispositivo a la velocidad adecuada, es decir, demasiado calor acumulado en un solo sitio puede provocar daño. Vamos a hacer que este elemento que estamos viendo aquí, de forma que va entrando poco a poco, que va llegando en esos segundos a profundidad, vamos a conseguir que se acumulen en un solo sitio y no generen ese elemento de calor asociado. Aquí resumimos: FRAC 3 microsegundos, Versa milisegundos, piano segundo. En segundos tenemos un acúmulo de calor superior, que vamos a medir entre 40 y 42 a nivel superficial, pero que por dentro se está acumulando mucho más que lo que podemos registrar a nivel externo. Es verdad que también estimulará colágeno, pero ese no es su principal objetivo. Su principal objetivo es acumular el calor a nivel profundo y provocar el tensado apropiado que estamos buscando con esta técnica. Es así como se ve a nivel, como veis aquí, por ejemplo, en este estudio de Leonardo Marini, que por cierto recomiendo siempre ver algún tipo de presentación de Leonardo, es muy didáctico, es un profesional al cual admiro mucho porque directamente va a contarte lo más práctico que puedas tener aquí y aparte tiene una humildad enorme de una persona que realmente es respetable en el mundo del láser. Fijaos cómo aquí él prueba el efecto muy positivo de este tipo de terapias para conseguir un tensado de forma apropiada. Otro gran profesional como Mark Taylor también hizo un estudio para evidenciar, sobre todo en cuello, una zona muy deteriorada donde realmente el piano tiene un efecto increíble para tensar, sobre todo a nivel de platisma y promover esos elementos de tensión. Luego ya discutiremos cuánto dura, cuánto no dura, a quién sí, a quién no, pero cómo funciona, eso es fundamental. Y lo más importante es que es un elemento probado biológicamente que llega a conducir ese elemento de tracción. Aquí sí hay que seguir diagramas, en este caso, que sigan los movimientos normales de sujeción cutánea para poder conseguir, por ejemplo, en la frente, siempre en forma de dientes de sierra para que fijen. Recordad, el piano no depila. Si no depila, me puedo meter aquí, me puedo meter en zonas de pelo y puedo conseguir fijar el elemento de calor en una zona mucho más interesante, como puede ser una zona del cuero cabelludo. Del mismo modo que puedo fijarlo aquí, puedo trabajar con mi piano llegando hasta esta zona. Recordad, piano hay que anclar. Tenemos que llevarlo de tal manera que se vaya produciendo pequeños anclajes y que vayan sujetando ese elemento de contracción. Le tengo que ayudar. Ahí soy como si fuera un escultor. Tengo que llevarlo a lugares donde pueda sujetar esos elementos de tirantez que puedan sujetar bien el tejido. Muy parecido a los que tenéis costumbre de utilizar hilos tensores, siguiendo más o menos el mismo recorrido. ¿Os acordáis por qué hacemos esto cuando usamos unos hilos? Pues básicamente es el mismo sentido por el cual con el piano vamos a conseguir que su propia fascia se vaya tensando y vaya llegando a esa profundidad que queremos llegar. Y lo más importante, doctores, elementos coagulativos de tensión que no dejan cicatriz interna. Ojo con los IFUs, ojo con los AIFUs, que pueden dejar cicatrices internas. Esto no deja cicatriz interna.
Esto provoca coagulación en esas proteínas, tensado, pero no va a dejar una marca. Es decir, cuando pase su efecto, si yo le hiciera una biopsia a ese tejido, me encontraría que no hay ningún elemento fibrótico. Con un IFU, cuidado, mucho cuidado. Aquí podemos ver más o menos cómo se trabaja. Fijaos cómo vamos. Mirad la frente. Se puede trabajar hasta el tejido, hacia el cuero cabelludo. Podemos tensarlo de una forma correcta. Puedo tensar el surco nasogeniano. Puedo tensar la rama mandibular. O no os olvidéis de trabajar la zona submentoniana para poder provocar ese tensado apropiado. Por último, uno de mis favoritos, el uso del nervio superficial, que es usar, fijaos lo que ponemos aquí, qué interesante, ponemos light cold, Erbium Jag, light cold, muy poquito calor residual. Por favor, desconectar los audios porque si no se van introduciendo dentro de la presentación. Muchas gracias. Light cold, Erbium Jag, ablation for the pearl finish. Why? ¿Por qué es importante el uso del light cold de esto? No hay calor residual. Es decir, yo ya le di el calor con el neodimio. Yo ya le di el tensado interno con el pixelado. ¿Por qué uso entonces esto? Pues básicamente para lijar. Yo he hecho mi elemento de tensión, he hinchado esta madera gracias a la utilización de elementos como si fuera una madera que le he hecho agua y provoco esa hinchazón. Ya le he dado el calor para que eso se produzca, que no será inmediato, y necesito algo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Provocar una vaporización de capas de mi piel que pueden ir desde las 30 primeras micras, que sería el velo de novia, muy poquita cantidad, por eso ese aspecto blanquecino coagulativo muy superficial, que se va a caer rápidamente porque ha ido desde los 100 grados, ha ido disminuyendo en temperatura, pero de forma rápida y sin dejar calor residual, se va a pelar, me va a descamar, se va a caer y me va a dejar una piel brillante, pero sin afectar para nada a las capas, a los estratos dérmicos. Fijaos cómo no llega a dermis ese calor. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos que cuando hay ablación superficial con calor residual, las posibilidades de hiperpigmentación postinflamatoria son mayores, sea cual sea el fototipo. Por eso tenemos mucho más cuidado cuando usamos otro sistema como un de 1600 nanómetros o cualquier otro sistema ablativo. Porque si dejamos demasiado calor residual, el cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende el cuerpo ante una agresión? Genera elementos de pigmentación porque entiende que esa agresión tiene que ser contenida. Si no le dejo el calor, porque ya se le ha dado de una forma no ablativa, estoy generando un elemento de protección. Por tanto, mi Erbium Jag ablativo será protector. Y eso es lo que voy a hacer. Pero ¿qué ocurre? No siempre tengo una piel tan maravillosa como esta señora, que por cierto, viéndola así, parece que no necesita nada, ¿no? No son los pacientes que vienen a vernos, son pacientes, ya veremos en unas fotos ahora cómo son, ¿no? Yo le haría a esta señora un velo de novia, por supuesto, para mejorar el brillo, la calidad de piel, pero cuando tienes una persona con deterioro, con arrugas profundas, te tienes que ir más allá del velo de novia, empezar a trabajar, como decimos en consulta, entre el rango de 2 y 3 julios, que eso ya es duplicar por 2 el velo de novia y nos metemos en un territorio cercano más o menos a las 100, 120 micras, y eso ya es bastante más ablativo. Lo notaremos porque se le verá en la piel un tinte de color amarillento tras el pase, ¿vale? Y si no, ya iremos a niveles por encima de 3 julios. Por encima de 3 julios ya no solo se ve el color amarillo, sino se ve también un sangrado en rash muy característico porque ya hemos llegado a niveles de dermis profunda, hemos alcanzado vasos que están nutriendo esa dermis y hemos provocado su exposición. Esa es la causa de por qué los colores nos van a ayudar a conocer la profundidad en estos casos. En sí, en resumidas cuentas, los 4 sistemas se pueden trabajar, se pueden alterar los órdenes, pero sí, hay que seguirlos. Siempre el nervio superficial del 4 es el 4, porque será el que complemente, realmente es un complemento a los tratamientos que estamos realizando de otra forma. Estos serían los patrones que tenéis en las máquinas, no hace falta que los repitamos, pero sí vamos a entender por qué. Y eso es lo que me gustaría discutir aquí, por eso os he traído hasta aquí a esta reunión. Bien, si trabajamos en un smooth lifting y tenemos como patrones de energía entre 9 y 10 julios a 1,6 hercios, yo lo único que puedo modificar aquí, en un primer momento, para ir más rápido, es la velocidad. Lo único. Lo demás, no lo toco. Me quedo con los 9, salvo que tenga un deterioro muy importante, me iría a los 10 y siempre mantendría esa energía. Pero siempre empezaría por 9.
No cambiaría los 7 milímetros porque está preparado suficientemente bien. Si os fijáis en la parte de arriba, que pone 93 micras, para ir a esas 100 micras de activación calórica, que es lo que significa esas 3 pequeñas bandas rojas de forma horizontal, iría casi a 100 micras de profundidad, donde depositaría el calor suficiente a temperatura suficiente para promover ese tensado y esa reacción que hemos hecho. Si lo subo de 1,6 a 1,8 o 2, si lo tolera bien, mucho mejor, porque es una zona prácticamente donde la paciente no va a expresar dolor, ¿vale? Y hay que hacer 4 pulsos. Es un pac, 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 y luego me muevo, ¿vale? 4 pulsos y me muevo. Aquí pone de 4 o 6 trenes. Yo me voy incluso más o menos a 10 aproximadamente como base, pero está aceptado que sean de 4 a 6 sin problemas. Y completar 4 pases. O sea, pac, si me permitís, pac, 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 varios pasadas, pac, pac, en las líneas, y luego después completar 4 veces esas pasadas. En total, como hemos dicho, suele ser en torno a unos 40 disparos que se van a dar en esa zona. No se necesita anestesia. Si hay antecedentes de aftas orales, tener cuidado, tratarlas primero. Si la paciente tiene antecedentes, se puede usar perfectamente el micostatín durante unos días antes de hacerlo. No lo tratéis con aftas. En mi opinión, podéis provocar un poquito de incremento del dolor, aunque de por sí también he tenido casos que pacientes que tenían aftas se han recuperado rápidamente y han mejorado mucho, porque hemos mejorado, obviamente, la circulación y su dermis. Pero bueno, durante ese procedimiento, para evitar esas complicaciones, tratadlas primero y después ya la vais a mejorar mucho cuando hagáis el rejuvenecimiento de esa zona. En el FRAC 3, este sería el patrón establecido habitual, que es 4 milímetros, 35 julios a 1 hercio, 1,6. Los que me conocéis y habéis hecho formación conmigo, sabéis que yo solo lo modifico. Me voy, en vez de 4 milímetros, me voy a 9 milímetros, en vez de 1,6 me voy a 0,6, en vez de 35 lo hago con 10 julios y en vez de 1 hercio lo hago con 5, ¿vale? Sería más o menos, en resumidas cuentas, utilizaríamos 10 julios, 5 hercios, 0,6 milisegundos, 9 milímetros, para hacerlo más rápido. Es solo por rapidez, no tiene otro objetivo. Es exactamente la misma equivalencia. Y hay que hacerlo sin frío, porque aquí el frío puede comprometer la efectividad. Hay que alcanzar esa temperatura aproximadamente de 41 grados, más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, y si es suficientemente bueno para poder hacerlo. Normalmente la regla es, una vez alcanzada la temperatura, mantengo aproximadamente unos 5 minutos, aproximadamente. Por tanto, una hemicara que ha alcanzado una temperatura, yo puedo mantener los 5 en total entre las dos zonas y incrementando un poquito la zona de la papada, debo utilizar en este procedimiento unos 10 minutos para hacerlo de forma correcta, ¿vale? Y el piano. Piano es una maravilla. Podemos utilizar los que tenemos la R33, en este caso el máximo spot, que sería el de 9 milímetros, 5 segundos. Esto de 0,3 es lo que se adapta entre pulso y pulso. Y os daréis cuenta, cuando estáis trabajando, que de por sí sola se acomoda. ¿Por qué lo hace en el tratamiento fotona? ¿Por qué se acomoda? Porque se da cuenta que no debe perder energía. Fijaos, en este sistema, cuando hacemos un tightening con piano, cuando busco el tensado, el aparato va a sufrir por la cantidad, simplemente ya imaginaos, la cantidad de julios, que no siempre es 90. Siempre os digo, empezad en facial con 150, 160, incluso hasta 200, no pasa nada en facial, ¿vale? En corporal, incluso empezad siempre en 200. No pasa nada, no va a haber ningún problema. Vais a ganar rapidez en conseguir la temperatura que estamos buscando. Del mismo modo que en facial, aquí hay que alcanzar unos 42 grados para justificar esas temperaturas suficientemente buenas y extenderlas en el tiempo dependiendo de la localización. Pero lo que marca la evidencia en el tratamiento de piano es ver el efecto. Una vez que he hecho el procedimiento, he tardado mis 3-4 minutos, miro y veo la asimetría en cuanto a las zonas que estoy tratando. Quiero decir, veré cómo se va tensando y veré cómo primer signo, la desaparición del nasogeniano, segundo signo, la elevación del pómulo, tercer signo, la elevación parcial de la zona de la cola de la ceja. Esos signos me están diciendo que el procedimiento está funcionando, por lo tanto, puedo trabajar perfectamente y mantener esos 42 grados, esos minutos, para ponerlo todo claro. No dicen aquí que 5 o 10 pases, a veces se consigue los 42 grados con 5 y a veces se consigue con 10 o más.
tenemos que ser cautos, llegar a esos puntos para hacerlo de forma correcta. A nivel de la frente, cuidado, porque el calor acumulado en esta zona puede provocar molestias, puede provocar sensación de malestar. Entonces, aquí os recomiendo que una vez conseguido la temperatura y tenéis que hacer el mantenimiento de esos 3-4 minutos que vais a emplear aquí en toda la zona, hacerlo de forma rápida, moveros rápido, practicar el painting de forma rápida para poder hacerlo bien. Y en todo caso, si le molesta demasiado, ahí sí estaría permitido ir a la temperatura mínima, en este caso son los 90 julios. Para acabar, el velo de novia, como bien sabéis, se usa la R11. En este caso, ¿veis? Pone aquí R11 o PS03. Se pueden usar las dos fórmulas, ¿eh? Yo siempre lo hago con R11 porque me gusta un proceso de uniformidad. Suelo hacerlo con el de 7 milímetros. El velo de novia es 1 julio, como hemos dicho antes, 1 julio. Se puede hacer 0,8 en fototipos muy altos, se puede hacer 1,2 en fototipos muy bajos, pero siempre es en torno al julio. Y la evidencia es el escarchamiento, el elemento blanquecino de la piel, y suele hacerse en un pase sin overlapping, sin superposición. O sea, tenemos que entrenarlo de tal manera que lo podamos hacer sin dejar un efecto residual. Porque si no, estaríamos perdiendo esa ventaja que hemos dicho antes del no efecto acumulativo para no dejar ningún tipo de situación de pigmentación. Os he comentado muchas veces que uno de los principales, digamos, una de las principales advertencias que hacemos es entrenaros en no hacer overlapping. ¿Por qué con este sistema? Porque si no, quedan como lesiones semilunares en muchas pacientes, ¿no? Y que corresponden a la zona donde hacemos el entrecruzamiento. Entonces se quedan como áreas un poquito más discoides, donde vamos a ver esa situación. A ser posible intentar evitarlo es practicando. La mejor forma de practicar, aparte de que sea con una persona amiga, que no nos vaya a generar ningún conflicto, es trabajarlo, por ejemplo, sobre superficies que tengan una repercusión importante, como por ejemplo una berenjena. Todos hemos pelado una berenjena y el día que lo conseguimos hacer de tal manera que no se superponen, tenemos el éxito realmente obtenido. Resumiendo, en este caso utilizaríamos el herbio sobre todo para cosas superficiales, incluido el tratamiento de cambios colóricos, como pueden ser los léntigos, como pueden ser las queratosis, todos los elementos excrescentes. Usaríamos el diodimio para tratar la textura de la piel, es decir, todo lo que se corresponde a ese elemento irregular producido por el adelgazamiento de la dermis en zonas, por tanto la estimulación homogeneizará la piel simplemente por hinchamiento, es como si hinchásemos la madera, es aumentar el volumen dérmico para que se homogeneice la piel, y utilizaríamos el neodimio en modo piano para el tema de la flacidez, porque es el que me va a ayudar a coagular esas proteínas, a provocar esta contracción y que esa contracción posterior me genere un elemento de sugestión y me permita controlar mejor ese tejido. Este sería el resumen del 4D. Lo hacemos para evitar esto. Estos tratamientos ya no se hacen hoy en día. Por supuesto que vuestra máquina lo puede hacer. Si en algún momento tenéis que hacerlo, lo podéis hacer. Cogéis el herbio, hacéis este procedimiento y os aseguro que vais a dejar al paciente muy preocupado, pero vosotros más, porque tenéis que empezar a, como decía un amigo mío, el doctor Moreno Moraga, a enviarle flores a la paciente cada semana para evitar que nos degüellen algunos sicarios por las esquinas, porque esto realmente preocupa no a la mujer, probablemente preocupa sobre todo al marido, más que a la mujer. Dice, ¿qué te has hecho? ¿Por qué te has hecho? ¿Qué tonterías haces? ¿Dónde está ese médico? ¿Dónde está esa doctora? Tengo que hablar unas palabritas con ella o con él. Esto es lo típico. Bueno, pues justificar esto ante muchas personas era difícil. Que vuestra máquina lo pueda hacer no significa que sea el camino recomendable. Por tanto, evitarlo siempre. ¿Podéis hacerlo? Sí. Trabajáis con spot de 5 a 6, 7 julios y lo hacéis, doctores. Pero no es lo que vamos a pedir. Por eso estoy diciendo que el camino es el 4D. El camino es el 4D. Hacerlo por capas. Bueno, voy a ir rapidito para ver lo de las piezas. La evolución de las piezas. La PS01 fue una de las piezas iniciales con las que se trabajó para introducir el modo Smooth. Se podía trabajar en Micro Short Pulse XLP. La evolución nos llevó al la PS02, que es la MSP y la XLP. Se podía trabajar en Micro Short Pulse hasta XLP y también en Smooth. ¿Qué es MSP hasta XLP? Es la variación de la duración de pulso. MSP es 0,05 milisegundos, es decir, el pelado más superficial. Es casi un chasquido. Pa, pa, pelo, no dejo calor. SP, pelo, pero dejo calor un poquito más. Tampoco mucho, pero dejo un poquito más. Y ahí empieza la maravilla de la tecnología.
¿Qué se ha conseguido con el XLP, con el VLP? Fundamentalmente proporcionar incremento de calor porque aumentamos la duración de pulso y pérdida de ablación superficial. Entonces, ¿cuándo usaré yo un XLP? Y aquí entramos ya a la parte importante de esta charla. ¿Cuándo lo uso? Pues cuando quiero ser fundamentalmente regenerador, cuando quiero tener un límite entre la tensión y la regeneración, pero necesito romper tejido, es decir, tengo un tejido demasiado alterado, fibrótico, con un dominio de la elastosis mucho mayor, entonces yo no me puedo permitir hacer una peladita con una R11, me tengo que ir a una PS03. ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo vais a ver. Bueno, esa es la promoción que están haciendo los de Fotona para la nueva PS03X, que es un elemento muy interesante. Los que lo tengáis, yo no lo tengo todavía, vais a ver que se puede trabajar en un elemento fraccional. Es la que se parece más a la FS01. Es decir, este sí que es un fraccionado y no solamente un pixelado como el que vamos a ver aquí. Aquí está la diferencia entre la FS01 y la PS03 y me voy a detener un poquito porque esto me interesa mucho que lo entendamos bien. Esto os va a dar todas las respuestas que estáis buscando. Todas pueden ser datadas en las maneras que sabéis físicas de entrega. Es decir, se puede trabajar en XLP, en VLP, VSP, SP, Microsoft Pulse y en Smooth. En ambas se puede trabajar en todas esas situaciones. ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo veis en el gráfico. Mirad, la pieza de mano fraccional de microimpactos de 200 micras, 200 microns, 200 micrómetros, es la entrada con un alfiler sobre la piel para ganar profundidad. En este caso, cuando hablamos de la pieza pixelada con impactos de 1,5, ya no es un impacto como un alfiler, ya es un clavo que va a entrar, pero ojo, mira la profundidad. Mi FS01 llegaría aquí, ahí se ve mejor, y mi PS03 llegaría aquí, pero horadaría más. ¿Os dais cuenta de la importancia de ambos? En ocasiones, si la piel me lo permite, yo usaré una FS01 para llegar a más profundidad, para duplicar, a veces incluso triplicar la profundidad que alcanza una PS03. ¿De acuerdo? Con menos daño cutáneo superficial. ¿Cuándo me serviría? Pues piel muy finita, intacta, prácticamente, sin problemas, con una normalidad, simplemente que se está manifestando ese fenómeno de arruga muy superficial. Y yo quiero dejar calor en profundidad y quiero germinar calor sin dañar tanto porque esa piel no me permite ese daño, porque ese daño podría producir una hiperpigmentación postinflamatoria. Por eso considero que en ambos casos son excelentes complementos. ¿Cuándo usaría una PS03? Pues fijaos, piel irregular, alterada, donde quiero depositar calor, no me hace falta que sea muy profundo, pero quiero también a su vez provocar un lisamiento de esa piel. Tiene que haber más grosor, la zona mucho más gruesa, y tiene que haber una capacidad donde yo sepa que no va a haber tanto riesgo de pigmentación secundaria a esa energía. Ambos son complementarios. Uno me va a trabajar a nivel superficial y el otro me puede trabajar a nivel profundo. Yo he visto casos de profesionales, yo lo hago menos, pero he visto muchos profesionales que trabajan solo con estas dos piezas. Introducen la FS01 primero y la FS03 después. Y tienen unos resultados espectaculares. Otros no, nos gusta más F01 y R11, pelo. ¿Por qué? Porque esto, fijaos, entre medias queda mucho tejido sin tocar y solamente estoy estimulando con el calor. Pues también me hace falta una ablación, entonces le complemento con una R11. En ocasiones, el tejido, el problema no es profundo, es simplemente laxitud y arruga. Con un tejido un poquito más grueso, me voy a una PS03, seré mucho más efectivo. ¿Dónde no puedo usar, por ejemplo, un FS01? Porque no tendría sentido, no generaría tanta retracción. En la zona de mucosas. En mucosa es mejor trabajar con una PS03 que con una FS01. Siempre va a ser muy superior su efecto, porque aquí, si yo meto una FS01, no va a haber tanta retracción, por mucho calor que le deposite. En cambio, con una PS03, como tiene un acúmulo difuso, pero a nivel superficial, me va a provocar esa contracción tisular que me va a ayudar. ¿Dónde no me es tan efectivo? En zonas muy visibles y muy fotoexpuestas, donde necesito ese alfilercito donde pueda llegar a profundidad. Y en todo esto entra otro factor más importante. No os olvidéis
que es el acúmulo de energías que se expresa en Herbio en el modo turbo. ¿Qué es el modo turbo? El modo turbo es, yo hago lo mismo en un solo disparo, fijaos, un solo disparo, o hago esto, pac, pac, pac. Eso en láser, en otras técnicas de láser, se ha llamado siempre stack o stacking, que es disparo, 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 todo en el mismo sitio, ¿vale? Y que no depende de mi mano, porque la máquina lo ha programado. Bueno, pues aquí se llama turbo, lo tenéis en vuestro interfase, ahí en el medio, donde pone basic, que sería el disparo único, tenéis turbo 1, 2, 3, 4. Y esos son los turbos, son los elementos de acumulación de disparos en el mismo sitio. ¿Dónde usaré mi PS03 para llegar a más profundidad? Pues cuando tenga un problema y quiera alcanzar esa profundidad. Es decir, unas marcas de acné, una arruga muy profunda, pues no voy a poder llegar con el calor suficiente porque va a intentar quedarse a nivel superficial. Entonces asumiré que puedo usar un turbo y puedo introducir más. ¿Cuándo usaré en la FS01? Pues cuando también tengo el problema y sé que es más profundo. ¿Cuándo? Cicatrices de quemados, cicatrices de acné muy recalcitrantes, donde ya la PS03 no va a alcanzar más. En vez de hacer otras técnicas subcutáneas para liberar, puedo trabajar con la FS01 de una forma muy, muy interesante y con unos resultados espectaculares. En algunos tipos de estría, ¿cuál es el problema principal de la estría? La hiperpigmentación cuando trato con un láser ablativo. ¿Por qué se hiperpigmenta más con la PS03? No hay duda, porque la ruptura a nivel epitelial es muy superior. ¿Por qué con la FS1 es mejor? Porque dejo menos daño. ¿Dónde estaría justificado mi PS03? Pues imaginaos en la irregularidad de la piel, una estría. Se ha extendido tanto que la piel es irregular, es ondulante. Ahí la FS01 va a ser poco. La FS03 es mejor porque va a provocar ese rompimiento de tejido, me va a favorecer muchísimo en la penetrabilidad. Para terminar, hablar del adapter que hemos dicho antes. Muy interesante, permite trabajar en modo, básicamente en modo smooth, y nos va a ayudar sobre todo a alcanzar áreas muy profundas. Estamos viendo su adaptación también a nivel ginecológico para ver si se puede utilizar en aquellas atrofias donde la obstrucción del canal es tan importante y que nos permita poder trabajar de forma apropiada y segura. Con eso ganaríamos en cuanto a técnica de entrega de calor sin necesidad de generar tanto daño. Es muy interesante, pero ahí hay que ver muchas más cosas. Nos permite una adaptación de diámetro bastante buena. Hay que acostumbrarse al giro para que la entrega de la luz sea apropiada y nos pueda llegar en condiciones óptimas. Pero lo que me garantiza fundamentalmente cuando hago muchos tratamientos de estos tipos es no ser manodependiente. Es decir, que no por un distanciamiento sobre la zona colimada de mi láser no alcance realmente a penetrar y a conseguir el efecto que yo quiero hacer. Con esto le quitamos ese factor de corrección de la mano. No depende de mi mano alzada, no depende de que yo no, depende simplemente de la colocación apropiada y del movimiento apropiado para conseguir el buen resultado. Se puede adaptar a la L fundamentalmente a la PS03 y es una técnica, ya os digo, que nos va a dar satisfacciones muy importantes. Lo hemos probado también en algunos procedimientos de snoring, y los resultados no han sido tan buenos porque es verdad que a veces acercarse demasiado a la zona del desencadenante, la zona gatillo de las arcadas, no es muy apropiado. Entonces preferimos ahí sí el distanciamiento con la pluma y es mejor de cara a este procedimiento. En la PS03, perdón, en la L-Adapter, como veis aquí, es muy interesante su participación, sobre todo a nivel del tratamiento intraoral, y es un resultado muy, muy excelente. Bueno, pequeños ejemplos. Y aquí también quiero terminar hablando un poquito de qué hacer. Dentro de lo que es la práctica y el tratamiento que vamos a ver, como hemos dicho, en la R11, el problema es simplemente la vaporización y evitar la superposición. Para evitar esas rojeces innecesarias, hay que ver el escarchamiento, que sería la aparición de esa vaporización superficial, y no detenerse. Como veis aquí, si me tengo, fallo. Si fallo, quemo. Si quemo, marica. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Se puede revertir? También. Pero ya me estoy incurriendo en un efecto que no quiero y que no deseo para mi paciente. En este caso, podemos trabajar de forma correcta, utilizándolo, fijaos cómo de forma apropiada se ve esa aparición de ese halo blanquecino trabajando a un julio. ¿Dónde vamos a incurrir? Mirad esta paciente. Si os dais cuenta, yo le podría mejorar el tratamiento de esas arrugas finas utilizando PS03 fundamentalmente en esas microarrugas de la zona palpebral, de las patas de gallo. ¿Cómo accedo ahí
con la PS03. Me iría con el spot más finito, no el más finito, un spot finito medio, trabajaría 4 o 5 milímetros, estiraría mucho la arruga, si tengo una arruga aquí, la estiraría para que penetre el calor. Tomar en cuenta que con la PS03 lo que yo quiero, más que la ablación del tejido, lo que yo quiero es que deposite bien la energía y concentre el calor para estimular el crecimiento del tejido. Entonces la técnica consiste en extender de forma apropiada la arruga, garantizar la penetrabilidad de la zona, a ser posible con una arruga parecida a esta usar un Turbo 3, con arrugas más profundas empezar a usar Turbo 4, para la PS03 en facial es suficiente y funciona bastante bien. Acordaos que la energía que vais a usar en este caso será un múltiplo de lo que vais a hacer. Si le ponéis 6 julios, serán 18 julios en Turbo 3. Si le ponéis 4 julios, será un 16 julios en Turbo 4. Tenéis que jugar un poco con eso. Y es directamente proporcional al daño que le vamos a hacer cuando usamos la PS03. También puedo usar la FS01. Tomar en cuenta que la FS01 la uso más para áreas mucho más extensas, más que para zonas más focales. ¿Por qué? Por el diámetro. Si os dais cuenta, el spot con el que trabajamos en una, vamos a verlo aquí, con el que trabajamos en una FS01 es un spot completamente que no podéis modificar. Y esa es la ventaja que va a tener la nueva PS03X, que vamos a poder modificar el diámetro. Sin embargo, en la FS01 no se puede modificar. Entonces, hay que estar seguros dónde la vamos a usar. ¿Dónde la uso yo? Pues en estos casos, como esta paciente, vamos a verla ya. Así no nos distraemos mucho y empezamos las preguntas, que imagino que es lo más bonito de esta reunión de amigos, ¿no? De la familia. Aquí, ¿dónde la usaría? Fijaos, en todo ese territorio. ¿Veis la forma de las arrugas? La forma que tiene. Introducir la PS03 ahí me costaría mucho esfuerzo, mucho tiempo y no ganaría la ventaja que sería en este caso de evitar cualquier pigmentación posinflamatoria. Pues aquí usaría la FS01, tensaría la piel y le pasaría por toda la zona. Trabajaría en bloque, se provocaría una inflamación cutánea suficientemente buena para ver un cambio positivo. Y podemos ver recuperaciones tan bonitas, tan importantes como pueden producirse a partir de los 30 días. La utilización del herbio en modo normal, en modo MSP, en modo SP, el resultado es evidente. A los primeros 2-3 días vamos a ver la evidencia, porque he pelado. Pero cuando uso el modo smooth o los modos pixelados o fraccionados como la FS01, el resultado lo voy a ver al tiempo, porque estoy estimulando. Del mismo modo que en la PSC, que en el Iodino YAG, cuando uso el FRAC 3 no veo el cambio. Puedo ver un halo un poco brillante, un poco bonito, que mucha gente a veces lo asocia más a la inflamación que a otra cosa, pero hay que esperar tiempo para ver 4 semanas mínimo para ver la estimulación colagénica de ese fibroblasto. Sin embargo, el tensado sí lo veo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando a nivel micromolecular, sino estoy provocando contracción inmediata que se va a ver confirmada con las siguientes sesiones y va a inducir a que ese tejido mantenga el tensado de forma prolongada. Bueno, pues vamos a empezar ya, si quieres, el debate, porque si no nos vamos a ir de tiempo. Bueno, nos hemos pasado, hemos hecho una hora de tal. 77 participantes, bien. Por favor, empezamos ya las preguntas. Me vengo arriba, si no, y no contamos. Esto es muy bonito. Hablar del 4D es una pasada, sobre todo por puntualizar cosas, ¿no? Acordaos, 5D no existe, 6D tampoco. La verdad es que pienso que va a generar preguntas. ¿No me escuchas? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Que vamos a dar paso a las preguntas, como tenemos dos modos, o alzando la mano o a través del chat. Creo que antes que me ingresen, porque estoy ya entrando en modo distrés respiratorio. Pues la doctora Guida ha levantado la mano. Le voy a dar paso por audio. Buenas. Bueno, una cosa, antes de que pregunte Guida, me han dicho los de Fotona que van a regalar una pieza de mano a todos los que pregunten, o sea que por favor, preguntad. A ver, mi pregunta, bueno, muchísimas preguntas tengo, ahora tengo ahí un revueltijo en la cabeza, pero a ver, me ha quedado bastante claro, aparte no es la primera vez que te escucho hablar de facial, pero cuello y escote, porque en facial, los parámetros que utilizo para facial, en el cuello, pues
no me van tan bien y en el escote ya ni de broma. Y eso que lo bajo, pero Vale. entonces un Bien, poquito que tus bien, te consejos. cuento, te cuento. Vamos a ver, en cuello, donde lo que más te va a funcionar, lo que más funciona, sin duda es el piano, pero el piano no puede hacerse solamente en este territorio, ni aquí. El piano debe alcanzar también la parte cérvico posterior. ¿Por qué? Porque es donde vamos a sujetar ese elemento que se está deteriorando. Si lo que predomina es laxitud, si lo que predomina es arruga, yo usaría perfectamente, ahí ten cuidado con la R11, porque la ablación ahí es un poco más compleja, pero usaría perfectamente la FS01 con mucho cuidadito, respetando siempre este territorio donde no puedo tampoco trabajar con piano, pero sí puedo usar la FS01 y provocar un tensado. En todos ellos, el FRAC 3 siempre te va a venir bien, pero el que marca la diferencia en el cuello, sin duda, es el piano. El escote es diferente, es que son cosas distintas. El escote, me imagino que te refieres sobre todo a las marcas esas que se forman en este territorio. Sí. Bueno, igual, piano fundamental para tensar. PS03 con mucho cuidado, tiene que ser muy grande la marca, porque acuérdate que el escote, aunque es muy bonito, muy interesante y se hace muchas cosas muy buenas, su tendencia a provocar elementos de cicatrización anómala hay que tener mucho cuidado. Entonces, si le hago una PS03 tendrá que ser muy bajita, puedo usar un turbo alto, pero con energía muy bajita, ¿vale? Puedo usar un turbo 4 o 5, pero con energía que no supere los 3 julios. O sea, si es 5 sería 12, 15 julios como mucho, ¿vale? Entre 4 y 5 estaría bien. Si uso una FD01, tendría que trabajar todo el territorio, pero irme fundamentalmente al verdadero causante de todo esto, que es la zona submamaria. La zona, perdón, supramamaria. La zona supramamaria es la que está haciendo que esta mujer, ese territorio, tenga esa laxitud. Trabajaría extendiendo a esta zona el piano para poder conseguir un mejor resultado. Si queréis combinarlo con otras técnicas, aprovechar el fraccionado y le podéis poner un poquito de hialurónico, un poquito de PRP, que también viene muy bien, va fenomenal, ayuda mucho, pero fundamentalmente, o si no, también trabajar con hialurónico complementario, ¿no? Se puede hacer perfectamente. El territorio más, digamos, ingrato en todas las ciernes es la durabilidad, no el efecto, sino la durabilidad, sobre todo del escote. Como bien sabes, hay muchos factores mecánicos, no solamente es el tensado que se produce, la laxitud que se va a producir por la zona mamaria, sino también la posición al dormir, los efectos del sujetador. Son muchos factores que pasan factura en ese territorio que hay que tomarlo en cuenta. Sin duda, una hidratación importante nos va a ayudar, por tanto hialurónico como PRP nos puede ayudar, pero también el láser. Entonces, el piano es crucial para tensar las zonas que están favoreciendo ese proceso de distensión y el estimulativo, igual que el FRAC 3, no lo quitaría nunca. Sí lo usaría yo ahí una FS01 porque me mejora muchísimo la calidad de ese tejido, mucho más que una PS03 que a lo mejor me implicaría, una PS03 normal, una PS03X, una PS03 me implicaría un poco el problema que tendría de demasiado daño con una posible implicación de una hiperpigmentación postinflamatoria. Pero si ya no se trata solo de un tensado, sino, es así, tensado, las arrugas finas, las que son así en forma de collar, y además han tomado mucho el sol, tienen manchas, no sé qué, entonces, y no tengo FS01. Bien, entonces le haría también una R11, por supuesto, una R11 suavecita, muy suavecita, porque entonces me va a controlar mucho pues el fenómeno, sobre todo pigmentario, ¿no? Porque me va a quitar capitas de piel y me va a ayudar muchísimo. Pero sí intensificaría, ya te digo que el resultado fundamental ahí, si quieres revertir el fenómeno, sobre todo de pérdida de tejido y tal, incrementaría mucho el número de sesiones del FRAC 3 para no promover demasiado daño y para que haya una regresión importante en ese tejido. Los Vale, resultados van a ser mucho mejores. vale, vale. Y otra pregunta. Bueno, me van a regalar un montón Te de vas piezas te los vas a de llevar muchas Fotona. piezas, ¿eh? Claro, claro, si eso es lo que yo quiero. A ver, la pregunta del millón. ¿Cuántas sesiones, que yo les suelo decir que suele ser en torno a una por década, ¿no? Sí. Que más o menos es lo que tengo entendido. Y luego, pero bueno, ¿tú cómo manejas el tema del número de sesiones y duración de los resultados? ¿Es para siempre? Como el amor, ¿no? Como el amor Eso es para es. siempre, sí. Vale. Exacto.
Bueno, a ver, número de sesiones, sigo yo también sugiero mucho eso de una por década, pero a veces puede ser ofensivo, es decir, una mujer que se cuide puede tener 60 y tener un tejido espectacular y una respuesta espectacular, sobre todo si tiene un control adecuado de su nutrición. Yo siempre le parto de un número medio de 3 y le voy Vale. diciendo que vamos a hacer tratamientos complementarios hasta encontrar un poco el resultado que estamos buscando, pero que vaya habiendo en torno a las 5 o 6 sesiones, que sería el nivel máximo, ¿no? Tengo una paciente, bueno, pues la madre de una compañera, que le hemos hecho como 8 sesiones y nunca ha habido problemas, ¿eh? Pero es que también era tan deteriorado el tejido que tenía y el poco resultado. Te hablo de hace muchos años, cuando empezamos a hacer los primeros 4D y empezábamos, pues eso, no medíamos nunca ni la energía, no medíamos casi prácticamente nada, hacíamos un poco siguiendo un guión, ¿no? Y luego nos dimos cuenta, pues que claro, hay cosas que también hay que tomar en cuenta, sobre todo la medicación. La medicación, pacientes que tienen tratamientos, están polimedicados, muchos de ellos tienen muy poquita respuesta a esos tratamientos regenerativos y lo vas a notar, lo vas a ver. Entonces, a veces es necesario en algunos pacientes decir que no, porque no generes una falsa expectativa en cuanto al resultado, ¿no? Pacientes que están dispuestos a pasar por ello, nunca le vas a poder quitar medicamentos que son necesarios para su vida, como pueden ser los antihipertensivos, algunos hipolipemiantes y tal, pero sin todos ellos ya hay un compromiso que altera el nivel regenerativo, ahora que está el tema inmunológico muy en boga, hay que tener mucho cuidado. Vale. ¿Les manda suplemento de colágeno, vitamina C? Sí, sí, vitamina C siempre, algunos oligoelementos también, y últimamente sí he sucumbido al tema yo era muy anti suplementos, pero creo que la verdad es que la gente, bueno, ahora que estamos en confinamiento no hay problema, pero en condiciones normales la gente come mal, todos comemos mal, no cumplimos las dosis mínimas de nutrición apropiada, ni tanto proteicas, ni por supuesto a nivel de elementos de vitaminas y tal. Entonces, he aprendido mucho también con nuestra doctora Katy Escatayún, que hay que darle a los pacientes el suplemento adecuado, vitamínico, aminoácidos, para que más o menos podamos justificar nuestros tratamientos. La duración, duda cabe, eso también depende de muchos factores, ¿no? Como todo en general, todos los tratamientos. No hay un tratamiento que no dependa de un factor intrínseco, en este caso, por parte de nuestros pacientes, ¿no? Es decir, hay personas que tienen un deterioro importante, ya no sea solo por la edad, sino por el déficit reparador que tienen, pero también hay que tomar en cuenta en muchas ocasiones, yo creo que eso es fundamental, que en 2 hermanas gemelas el procedimiento le va a durar más a una que a otra, probablemente incluso. ¿Por qué? Porque aunque genéticamente están igual, también depende de lo que comen y del tipo de vida que llevan. Una persona que no descansa lo suficiente, vamos, que no tiene un control adecuado sobre todo los factores que pueden influir en el concepto del envejecimiento, qué duda cabe que vamos a tener un problema. Entonces, podemos aproximar duraciones. Para no pillarte nunca los dedos, siempre le digo yo entre 8 y 12 meses. Y a partir de ahí repasaremos. Y después ya veremos. Y luego te lleva sorpresas, porque como en todos los sitios hacemos fotografía seriada, vamos a ver que hay mujeres que siguen mejorando incluso pasados los 6, 8 meses, ¿no? Todavía vemos mejoras, ¿no? Vale. Última pregunta y ya doy paso a mis compis. Recomendaciones después del tratamiento, ellas en casa. Bien, fundamental. Hay que reparar, hay que ayudar en la reparación, tenemos que favorecer la reparación. Hoy en día se están recomendando fundamentalmente terapias basadas sobre todo en elementos regenerativos, todos que tengan base siliconada. ¿Por qué? La base siliconada nos ha demostrado su antigenicidad, primero, evita las complicaciones de irritabilidad exagerada. La irritación debe ser controlada solo por la técnica, no por el post-tratamiento. Por tanto, la base siliconada van fenomenal. Me encanta el matricium, que tiene un elemento, sobre todo cuando uso los fraccionados, porque cuando uso un fraccionado me dejo esos agujeritos suficientes como para que haya una penetración. Va fenomenal. Además es un serum, o sea, es completamente líquido, se lo colocas a la paciente, le dejas un ratito ahí que lo adquiera y le dejas en casa también con ello. El matricium va fantásticamente bien, hidrata muy bien. Matricium. ¿De qué laboratorio? Va fenomenal. Ahora mismo no me acuerdo, creo que es Vale. No me acuerdo exactamente, ahora lo vamos a consultar. Matricium va fenomenal. Y luego para la recuperación
habitual, ya el matricio no solo, sino para recuperación cutánea, para que se nos mejore el elemento que está inflamado, les suelo recomendar habitualmente Silsex o Regeneron. Si es muy grasa la piel, si la piel de por sí ya es grasa, por ejemplo, en aquellos pacientes de cicatrices de acné o de rejuvenecimiento con piel grasa, que también los hay, tenemos que, no le recomiendes más elementos de crema, usa más bien geles que no crema ni que sean tan oleosos. Nos iríamos a un Cicalfate, un Cicatral y no nos iríamos hacia un Regeneron, que es un poquito más oleoso. William, te llevas una máquina, tú ya no te llevas una pieza, ¿eh? ¡Ay, qué bien, qué alegría! Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Damos paso, hay una pregunta de la doctora María Matos, está preguntando si aumentar smooth facial antes del peeling. Como no queda muy claro tampoco, voy a decirle a la doctora si quiere preguntar. Que entre, por favor. Sí. Hola. Hola, doctora. ¿Qué tal, doctora Matos? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bueno, mi consulta es la siguiente. Escuché decirle a usted, doctor César, que no hay 5D, 6D. Bueno, no sé a qué se refieren con esos tratamientos, pero por lo general en el 4D yo le hago un plus, que es el Smooth Age. Entonces, no sé si está correcto Sí, lo que pero hago. el Smooth Age no es un tratamiento diferente, o sea, es emplear el sistema fraccionado en otro territorio. Entonces, sigue siendo lo mismo, solo que lo estamos haciendo en otro territorio. Por eso digo que no existe una nueva metodología dentro de lo que Ajá. es fotona. Simplemente lo que he hecho es cambiar de territorio. Entonces, si lo uso, por ejemplo, en la oreja, que también lo considero dentro de, ¿le puedo llamar Ajá. 7D? No, a eso me refería. Porque hay mucho tema comercial por ahí, muchas personas, en mi opinión, 7D, bastante 8D. poco escrupulosas, que van hablando de esto como si fuera, vamos, están descubriendo, siempre son los grandes descubridores, quieren descubrir algo. Entonces están siempre en promoción y, bueno, se están ofreciendo por ahí, hablando de 7, 8D y tal. Y, bueno, pues esto hay que dejarlo claro, ¿no? Fotona nos ha pedido que dejemos claro qué es realmente cada cosa. O sea, es la combinación de 4 tecnologías que se pueden aplicar a diferentes zonas, ¿no? Si lo utilizo en la lengua, no es un 9D, ¿no? Vamos, entonces a eso es a lo que me refería. Perdón por la aclaración, a lo mejor un poquito agresiva en ese aspecto, pero es necesario que lo puntualicemos yo le bien. llamo plus. Yo le digo plus Bien, porque no hay problema. No. Mayores. No, pero sigue siendo un 4D. Sigue siendo 4D, lo estás haciendo en un Smooth Eyes, que van fenomenal, que van fantásticamente. Ojo con el Smooth Eyes. Ahí es donde decía, y eso hay que aclararlo, hacemos Smooth Eyes con el spot más pequeño, trabajamos para provocar tensado, que no provocamos lisis de las bolsas adipositarias que están en la zona, simplemente es que el calor penetrará suficiente en esa conjuntiva, traccionará la conjuntiva, y esa conjuntiva me va a sujetar mejor la laxitud de esta zona. Ese es el resultado que buscamos en el Smooth Eyes. No lo digo yo, lo dice Peter Penn, que fue el descubridor de esto, ¿vale? Entonces, es así. Aquí no hay cosas raras. O sea, si yo le echo agua para intentar preservar el calor, perdón, evitar que el calor dañe algo, acordaos de la física. Si yo le pongo suero ahí, no estoy permitiendo una penetración correcta, no estoy consiguiendo mi objetivo. No, el láser frena. Bueno, pues entonces, pues por ahí vídeos muy raritos que hay que cortar de raíz ya, y ojalá en algún momento alguien tome cartas en el asunto. Ya, muchas gracias, pregunta. doctor. Gracias, muchas gracias, doctora. La doctora Adriana Obando pregunta mesoterapia en la misma sesión, después de piano y PS03. Obando, te tengo que responder un mensaje, pero se me ha olvidado, Adriana, luego te lo respondo. A ver, sí, se puede hacer una mesoterapia, no de forma inmediata, no el mismo día, yo no lo haría. Una mesoterapia, depende también de qué objetivo quieras en la mesoterapia para tu paciente. Si lo que quieres es aumentar la hidratación, mejorar un poquito o darle un complemento, espérate los 15 primeros días y lo puedes tratar de forma sincrónica, no inmediata. Yo lo haría de esa forma o lo haría previo. Le daría eso para estimular el propio acto mecánico, como siempre ya te he dicho, yo creo más en eso, que el propio acto mecánico de la punción me ayuda mucho a preparar el tejido y después ya llego con algo mucho más específico, como en este caso es mi láser, para darle el calor donde necesita. Ahí combino 2 terapias distintas que no se superponen, felizmente, que se pueden complementar, pero no lo hagamos al mismo tiempo, porque entonces provocaríamos una competición por los mismos lugares, por los mismos locus y puede ser un poco más complejo el resultado. Doctor, ¿y el ácido hialurónico pasaría lo mismo? ¿Se puede realizar en la misma sesión? Hialurónico depende. Yo siempre lo comento y tal. Hialurónico, todas las técnicas se pueden hacer perfectamente bien.
menos el piano. El piano hay que tener cuidado cuando hay hialurónico de por medio. ¿Por qué? No lo voy a desnaturalizar, lo que puedo favorecer es su reabsorción mucho más rápida. Tomad en cuenta que el piano en sí puede alterar a nivel proteico, pero también me provoca una vasodilatación importante. Si yo abro vasos y tengo un territorio donde estoy queriendo que se focalice un elemento, como puede ser en este caso el ácido hialurónico, voy a hacer que su reabsorción sea mucho más rápida, amén de que provoque con el calor ciertos cuadros de desestructuración de sus elementos de unión. Entonces, no sería conveniente el uso del piano en territorios donde yo haya usado un hialurónico con carácter, por ejemplo, de relleno. Es decir, y con esto permítame la corrección, si yo pongo aquí hialurónico, aquí no piano, pero aquí sí, piano aquí sí, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces, hialurónico sí, hialurónico no. Bueno, hialurónico en el lugar de colocación no. No se puede con piano, PS03, R11, FRAC3, no hay problema, porque la penetralidad, os he dicho, la penetralidad es muy, muy escasa. Por tanto, si está bien colocado un hialurónico en el territorio donde tiene que estar, no lo alcanzaré. Un piano sí, porque ese es su objetivo, buscar calor y desestructurar. Gracias. Doctor, la doctora Maripaz González está Hola preguntando Maripaz, ¿qué tal? si no hacemos ablación en el último paso, ¿qué tiempo mínimo entre sesiones haría usted? Imagino Bien, que... bien, esa es una pregunta excelente. Esa es la pregunta del verano, ¿no? Es decir, le he hecho las 3 pasadas y no le he hecho ablación. Vale, no varía. Acuérdate que los procesos regenerativos tienen que esperar sus 4 a 6 semanas mínimo. Mínimo. Entonces, lo mínimo que tengo que esperar son 4. Si no le he hecho un pelado, un peeling físico, en este caso, como sería el último pase de la R11, no tengo por qué variar el tiempo. De hecho, incluso a veces es conveniente incluso prolongarlo para ganar ese tiempo en el verano y en cuanto llegue en septiembre meterle ya la R11 y empezar a controlar lo que hemos empezado con las otras técnicas estimulativas. Es decir, las estimulativas deben ser respetadas mínimo 4 semanas porque si no estaríamos, digamos, haciendo algo que no va a favorecer esa regeneración, ni mucho menos, ¿no? Soy muy contrario a pensar, y esto ya no solamente es un pensamiento personal, lo compartimos muchos profesionales, hay muy poco estudio sobre eso, pero soy un poco contrario a pensar que exista una desnaturalización sobre las proteínas que ya hemos ganado, porque el territorio es muy extenso. Entonces, hombre, tiene que darse mucha agresividad para poder romper esa proteína, mucho piano, o mucho, más que piano, mucho fraccionado para poder romper ese acúmulo proteico. No siempre va a producirse ese fenómeno si lo hacemos antes de las 4 semanas, quiero decir. Pero lo mejor es esperar, no jugarlo, esperar las 4 semanas y es superior el resultado. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, la doctora Zulay Rivera tiene alguna duda sobre el tratamiento intraoral, el paso el intraoral, vamos. Sí. Si es embucinador en el arco cigomático. ¿Está usted en audio? Pues si quiere Sí, usted que pregunte mejor en preguntarle. audio. Perfecto. Sí, principalmente en la parte intraoral, Sí. bucinador, arco cigomático y en la parte de labios, o sea, la parte Sí. superior e inferior. Sí. Ajá. Y Sí, allí hay dos formas fundamentales. El tensado que yo quiero provocar, por supuesto, la intención de generar arcos que vayan de forma más bien tangencial, muy paralelos a la zona de la rama, para que me ayuden a hacer esto desde dentro, aquí está justificado. Aquí debo llevarlo siempre en el arco cigomático, perdón, en el nasogeniano, debo llevarlo siempre hacia arriba, no debo hacerlo hacia abajo, debo llevarlo hacia arriba, para que ayude a tensar y a generar este elemento. Entonces, en ambos casos, a nivel de lo que sería la mucosa yugal, donde en el territorio que estoy trabajando hacia el cigomático, el resultado aquí tiene que seguir una dirección, tiene que ser una dirección para ayudarnos a que esas fuerzas, debido a esa contracción, me ayuden a mantener desde dentro, ojo, no por fuera, desde dentro. Y aquí me tienen que ayudar hacia arriba. En el labio no, en el labio es distinto, en el labio busco otro factor. En el labio estoy buscando principalmente, más que un tensado, una estimulación. De hecho, en el labio no trabajamos haciendo demasiados disparos consecutivos. Eso me olvidé comentarlo. En el labio se hace una pasada, como mucho, 2 pulsos, 2 tac-tac, y luego seguimos. La intención es acumular calor.
más con carácter regenerativo que con elemento de tracción. No me interesa traccionar el labio, me interesa estimularlo. Entonces, me puede servir, incluso mucha gente lo hace con FRAC 3. El problema de FRAC 3 es que es doloroso y en territorio de vello es complicado, porque además calienta el folículo por la alcanza, entonces provoca un poco de molestia. Sin embargo, si lo hago desde dentro con el FRAC 3, es suficientemente bueno como estimulativo. Se puede bajar incluso la dosis porque la zona es mucho más molesta y en todo caso la única zona en la cual tengo que ser muy cauto para no generar mucha molestia y mucho dolor es la zona básicamente del borde entre lo que sería la zona queratinizada y la zona semiqueratinizada, que es la parte del bermellón del labio superior. En el labio inferior es mucho mejor tolerado, la verdad es que los resultados son mejores. Dependiendo de la anatomía de la paciente, cuando haces un smart lip, o sea, un tratamiento de un lace lip, perdón, cuando haces un lace lip, tienes que utilizar de tal manera que sea proporcional. Yo le haré más pasada donde más lo necesite. Si tiene necesidad, sobre todo para estimular la zona del labio superior, pues le haré más pasadas en el labio superior que en el labio inferior. Si al revés tiene menos labio inferior y ya tiene un tratamiento o de por sí anatómicamente está compensada aquí, lo que haré será más pasadas. O sea, ahí soy más arquitecto, ¿no? Voy moldeando según la necesidad. No hay un parámetro ni un patrón establecido. Exacto. Y ahí, por ejemplo, también cuando ya tiene ácido hialurónico en boca. El FRAC 3 no te va a cambiar nada. El FRAC 3 no penetra tanto como para provocar un proceso de movilización de ese hialurónico, incluso de un permanente. Lo que hay que tener mucho cuidado sí es con el piano, ¿no? Ahí el piano, cuidadito. El piano, yo en el piano he visto migración. He visto elementos de donde lo ha calentado y lo ha desplazado. Entonces he visto alteraciones, sobre todo en estos que se llevan en esta zona, y que no te lo cuentan las pacientes, ¿no? Porque antiguamente se lo han puesto hace 10, 15 años, y si no es muy evidente, porque se lo han puesto poquito, pero está ahí, hemos logrado ver cómo esto se desplazaba hacia una zona, y bueno, menos mal que como es transitorio, pues luego vuelve a su ser, ¿no? Pero esas situaciones se nos dan. Entonces, tener cuidado con los pianos mucho más que con la PS03. Te aseguro que la PS03, aunque deposita calor, no llega a esos 42, 43 grados suficientes, no vas a, porque la energía está hecha aquí para quedarse en ese territorio sin mucha penetrabilidad, e intenta bajar un poco el spot, trabaja con el de 5, por eso dije aquí 7, pero aquí 5, fundamental para no generar tanta penetrabilidad y es suficientemente efectivo. Y seguro. Ok, ya. Exacto. Un placer, Zulay. Gracias, doctora. Tenemos la doctora Adriana Obando, tiene varias preguntas. La última que acaba de hacer, si se puede hacer FRAC 3 y tratar pequeñas arañas vasculares en la misma sesión. Sí. ¿Qué haría primero? Las arañas vasculares. Le quito las arañas primero, con todas las zonas perinasales y tal, y después le hago el FRAC 3. Si puedo, evito las zonas donde he hecho demasiada o ha habido mucha concentración de vasos. Por ejemplo, si he hecho mucha zona aquí, pues en este lado evito pasarle FRAC 3, ya tiene calor suficiente como para poder hacerlo. Si es muy difuso, imagínate una paciente que tiene una cantidad de arañas muy importante, no se lo haría a la vez el FRAC 3. Ya de por sí el propio tratamiento le va a generar. Yo tengo muchos pacientes que le he tratado telangiectasias y me dicen, estoy fenomenal, pero sobre todo estoy fenomenal de la piel. Nunca he tenido la piel tan bien. Bueno, pues ese es un efecto colateral positivo que puedes tener con el desprendimiento de calor, que en este caso le podemos asegurar, ¿no? Ya luego está en tu ética si le cobran las dos cosas. Le dices, te cobro el tratamiento vascular y además te cobro después el rejuvenecimiento que no me has pedido, ¿no? Correcto. Pues nada, bueno, preguntaban también sobre parámetros del Smooth Eyes, lo que no sé si esto sería otra Smooth Eyes, sesión. vamos a hacer un Smooth Eyes un día muy bonito, pero yo trabajo fundamentalmente con menos de 3 julios, no hay que ser agresivos en el Smooth Eyes, con 5 milímetros en un hercio hago un turbo, habitualmente hago no hago turbo, hago directamente con un basic y le trabajo la zona, pero lo hago muchas pasadas. Pero ahí hay variaciones, ¿eh? Hay que hablar un poco de eso. Haremos otra de Smooth Eyes, mucho más bonito. Smooth Eyes, sí, probablemente Smooth Eyes y pelo. Puede ser interesante, ya que estamos cerca. Vamos a hablar un poco de eso en alguna otra. La doctora María Matos, si estaría bien tratarle al final del 4D las telangiectasias nasales o antes. Yo creo que lo he respondido antes. Yo haría antes, primero las telangiectasias, luego después ya le haría el 4D. Salvo que la densidad sea muy importante. En ese caso, evitaría el FRAC 3. Me iría directamente al piano, que no lo va a tocar
es una zona maravillosa porque vais a hacer el piano, pero os vais a dar cuenta de que el vaso no se va a ver afectado, el vaso, el edema que habéis creado por el tratamiento prácticamente no lo veis. Entonces le puedes hacer un 3D sabiendo que en ese procedimiento difuso ya de por sí hay una estimulación de tejido superficial. Pues, doctor, creo que ya se han respondido al resto de preguntas. ¿Todas? He estado chequeando. Si hay alguna que se queda y quieren... un segundo, que creo que hay alguna. Sí, hay una pregunta que... ¿qué pasa? Vale, sí, es cierto. De Weekend Hernández pregunta, en una paciente con ácido hialurónico en SNG, perdonen que no sepa. Surco nasogeriano. En el surco nasogeriano. Vale. Después de rejuvenecimiento con smooth superficial hizo efecto Thin Light en el área del relleno. La pregunta exactamente no pues sé. El relleno no estaba en el sitio adecuado o el patrón que usaste era un patrón. ¿Con qué has dicho que hiciste? No he entendido bien. ¿Puedo ponerle audio Sí, ponme si audio, desea? doctor. Y así, correcto, porque yo tampoco. Hola. ¿Qué tal, Wilkin? Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué No, tal todo? lo que pasa es que el doctor estaba comentando con respecto a los tratamientos que se hacían aparte del relleno, considerar relleno de relleno, y comentaba que con el piano no lo recomendaba porque el piano por lo profundo me lo iba a degradar más rápido. Tuvo un caso, una Hay paciente, dos factores. La degradación del producto fundamentalmente es la más importante, sí. Claro. Lo que pasa es que tuve el caso de una paciente que le hice el tratamiento, lo que pasa es que usamos, en vez de utilizar, superficialmente utilizamos lo que es el Smooth con el PC01. Y la paciente, a los 2 días, me refirió el efecto, doctor, una coloración acá en el área, la evalúo, y resultó ser que me hizo un efecto Tyndall después que le hice el Smooth superficial. Ella nunca me comentó que tenía relleno, me lo ocultó de hecho. Entonces, como usted comentaba respecto al piano, por eso comparaba los casos, ¿no? Sí, bueno, ahí puede tener muchas explicaciones, pero un smooth, por ejemplo, en esa zona, con una PS01, ¿no? ¿Qué diámetro usaste con la PS01? 10. Claro, es que ves, nosotros con la PS03 estamos limitados a 7. La PS01 tenía esa particularidad de que llegaba más profundo, llega más profundo, y puede generar un efecto Tyndall perfectamente en esa zona. Pero ya más por un tema físico de la pieza, ¿no? En la PS0, yo he trabajado con la PS01 una vez solo, y además fue en Latinoamérica, fui a dar unas charlas, hicimos un workshop y se nota la diferencia de penetrabilidad. Lo que pasa que en estos casos, bueno, esto le pasa como con la R11 y la anterior, perdón, ¿cuál era la anterior pieza? La R04. La capacidad óptica que tienen las dos piezas son diferentes, ¿no? Porque el distanciamiento, en este caso, te puede provocar una penetrabilidad un poquito mayor. Entonces, no se pueden equiparar los mismos parámetros de una PS01 con una PS03. Ya de por sí, simplemente el hecho de trabajar con un 10 milímetros, tu penetrabilidad es mucho mayor. Y sí lo puedes gestionar. Pues el mismo efecto que verías con un piano. El mismo efecto, es muy parecido. Yo lo he visto y bueno, pues se controla, se pone corticoides y tal, y la paciente baja rápidamente. O se espera, si el problema no es tan desagradable, se espera un poco y va muy bien. No hace falta usar hialuronidasa ni nada, simplemente con corticoides, a veces intralesionales es suficiente, se baja rápido. Ya, perfecto. Doc, ahora sí, una preguntita. Con respecto a pacientes con rosácea, respecto este caso, ese tema, con ese antecedente siempre está la disyuntiva, hacerlo, no hacerlo, ¿qué tanto me puede afectar el paciente? Procuro no ser un ablativo, procuro trabajar siempre ahí. Tengo muchos pacientes con rosácea. Tiene una ventaja, ¿no? Que como están más preocupados por el efecto de la rosácea que de las arrugas, o el territorio donde les afecta, no es precisamente el territorio, sobre todo cigomático y tal, procuro evitar ahí la utilización de fraccionados y tampoco les hago mucho tratamiento ablativo, un poco por evitar una recidiva precoz.
o un brote, ¿no? Que a veces están controladitos, pero no. Entonces, lo que sí le trabajo es con no ablativos. Entonces, ahí el neodimio YAG es perfecto. Entonces, puedes hacer un FRAC, puedes hacer un piano, te va fenomenal, y solo localizarlo en territorios donde puedas hacer, por ejemplo, un fraccionado, pues en la zona del CrossFit, en la zona de la glabela o incluso en la zona labial. Incluso el interval se puede hacer perfectamente, pero evita utilizar el fraccionado en esta zona, básicamente por evitar el desencadenamiento de un brote que a lo mejor no puedas controlar de forma apropiada. Hombre, si tienes experiencia en su control, pues te puedes atrever, pero normalmente el paciente no quiere eso, no quiere que le trates algo que tú has producido, no quiere que le controles o le mejores el aspecto global. Entonces, mucho integral se puede hacer perfectamente, como hemos dicho, no afectaría la parte superficial, y en territorios más aislados sí que le controlaría, pero sí en la zona donde hay afectación de resonancia trabajaría fundamentalmente con neodimio en sus dos modalidades, tanto en FRAC como en... Yo lo que hago es, les digo, te voy a hacer un 3D, pero te voy a incluir los tratamientos vasculares que te pueda controlar. Entonces, le mejoro el aspecto de la piel, le hago un piano y le hago un FRAC y sigue siendo un 3D. Solo que en este caso no entra en el proceso de ablativos, ¿no? Perfecto. Otra consulta. Usted hablaba de los tiempos, ¿no? Que usted comentaba que mínimo cada 4 a 6 semanas. Hay otros Cuando que hacemos manejan regenerativos, tiempos sí. cada 3 meses, incluso cada 3 a 6 meses, Sí. con mismo plan inicial, ¿no? ¿Cuál sería, en teoría, el tiempo? Ya el mínimo usted comentó que eran 4 semanas, pero el máximo que usted recomendaría. El máximo que yo recomiendo suele ser 3 meses, es el máximo. A partir de ahí es volver a empezar, porque lo que has estimulado se ha perdido prácticamente. En estimulativo siempre decimos, el primero actúa, el segundo mantiene y el tercero prolonga. O sea, tenemos ahí un poco esa idea siempre, ¿no? Porque eso lo hemos aprendido de otras técnicas, sobre todo a nivel regenerativo, de mucosas como puede ser vaginal, ¿no? Lo cual justifica el por qué hacemos varias sesiones. En este caso es muy parecido, pero la estimulación del fibroblasto, eso está comprobadísimo. Hace poco hice una presentación en la SEME sobre eso, sobre el potencial de choque térmico, que la respuesta puede variar mucho, sobre todo en edades muy avanzadas o en pacientes que tienen antecedentes de patologías con limitaciones de estimulación colagénica, que las hay. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen una edad muy avanzada. A lo mejor las 2 primeras las hacemos una al mes, pero ya la siguiente yo la programaría cada 2 meses y en todo caso en alguna situación me iría a los 3, sabiendo que voy a ser mucho mejor, mi resultado va a ser mucho mejor, pero sobre todo más seguro y con una eficacia y una duración mucho mayor que no aquellos casos que tengan una situación de estímulo precoz, ¿no? Entonces, pacientes de 40, 50 años y tal, cada mes está bien, porque su colágeno se activa bien, se activa rápido, no hay problema y le vas a conseguir el máximo resultado y va a seguir produciendo colágeno a los 6, 8, 10 meses, comprobado también, por biopsias se sigue produciendo. Paciente de mucha edad en la cual la respuesta ha sido no muy apropiada porque no hemos visto un cambio importante en la primera y en la segunda, la tercera le prolongaría. Y además sí le haría un control fotográfico, le haría venir, le digo, te vienes al mes, te hago un control fotográfico, pero que tu terapia va a tardar más tiempo. Y tenemos buenos resultados en esos pacientes. Perfecto. Gracias, Doc. Muy amable. Un placer, doctor Hernández. Gracias. Pues, Hola, buenas tardes. Sí, me parece que la doctora Liliana Fernández quiere hacer alguna aportación. ¿La hemos visto en alguna nota? ¿Cómo se notan los colombianos, cómo se apoyan? Venga, entra Liliana. ¿Le damos voz? sí, ya. Hola, Liliana. Hola, buenos días. Por acá, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están? Coméntanos. No, que cuando estaban hablando al respecto de lo del ácido hialurónico, pues he tenido muchos pacientes que me llegan no tanto por ácido hialurónico, sino también por material de relleno no absorbible, que generalmente han estado bien, pero van a una sección de cualquier terapia que ejerzan calor, tipo radiofrecuencia, muchas de las que usamos en nuestros consultorios de medicina estética. Y eso generalmente les ha causado trastornos, o sea, a la semana, 2 semanas, empiezan a tener edemas severos y con el tiempo les va causando deformidades. Y el pico que les ha disparado, que algo que tenían quieto, así ellas supieran que fuera material no absorbible o de ácido hialurónico, les ha causado trastornos. Incluso he tenido pacientes con ácido hialurónico puesto
ya que llevan 6 meses, 8 meses, y se hacen y presentan una reacción inflamatoria muchas veces. Y hay que aplicarle hialuronidasa para calmar ese efecto, junto con esteroides. Entonces, generalmente, yo les recomiendo que dentro de las preguntas que debemos hacer a las pacientes es que no tengan rellenos de ningún tipo y en especial no absorbibles. Pues gracias a Dios, el ácido hialurónico lo tenemos de fácil manejo, pero de todas maneras para evitarles un mal rato. Bueno, ahí el componente quizás de la radiofrecuencia, el problema de la frecuencia es la penetrabilidad. La penetrabilidad que tiene es mayor. Por eso siempre decimos, ¿no? Y es una máxima fundamental, más no es mejor. Más no es mejor. Hay que ser precisos. O sea, hay que generar el calor en el lugar que lo necesita. Entonces, yo por penetrar más, por generar una difusión de calor en la cual le estoy entregando una temperatura de 42 grados, bueno, hay que tener mucho cuidado también dónde estamos llegando y qué estamos produciendo. Estoy completamente de acuerdo con Liliana en que sí es verdad que se ven más fenómenos de este tipo con otras técnicas como la luz pulsada o con filtros grandes o con la radiofrecuencia, sobre todo monopolar, mucho más que bipolar, que con el láser, ¿no? Porque el láser, como hemos dicho, su penetrabilidad siempre va a estar mucho más limitada, aunque estemos hablando de un smooth. El problema del smooth es entregarlo con diámetros muy grandes. Es como con la R33 o la R34. R34 penetras mucho más, pero el calor concentrado va a ir al territorio donde tú quieres, o sea, no te preocupes, pero está hecho para llegar a una... Por eso, con la R34, y eso es a lo que trabajéis con R34 y R33, os lo recomiendo siempre, R34 y mucho más rápido, trabajad con velocidades de movimiento mucho mayores que con la R33. La R33 podéis trabajar a una cadencia de tratamiento mucho más discreta, pero con la R34, como empecemos a estimular en la misma zona y tal, la penetrabilidad es mayor porque el diámetro es mayor. Propiedad número 1 del láser. La penetrabilidad depende de los diámetros. Si el diámetro es mayor, puedo generar en este caso un fenómeno, digamos, más irritativo cuando hay un posible elemento de inyección o un implante, ¿no? En todo caso, los implantes sean permanentes o no están aconsejados con este tipo de terapias. El problema es lo que ha dicho Liliana, que a veces no lo sabes, ¿no? Vienen los pacientes. Tengo compañeros que ya de por sí hacen prácticamente ecografías en todo el nasogeniano, porque la gente miente mucho, y antes que empiecen a mentir, también depende del tipo de paciente que tengas. Dice, bueno, pues prefiero hacérselo y de paso ya tengo una prueba diagnóstica. Bueno, hay gente que lo hace, yo no lo recomiendo como tal, pero si hay un relleno y la paciente te lo dice y no sabe de qué es el relleno, sí se recomienda hacer una ecografía para intentar identificar la profundidad y, a ser posible, el origen o la característica de ese relleno, ¿no? Estupendo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Creo que la doctora Obando, Mónica, tenía... La doctora Obando tiene la mano alzada. Le voy a dar paso. Audio. Doctora. Hola, ¿me escuchan? Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Bien, doctor. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, Viva una México. pregunta. A ver. Mire, los rellenos, el láser no es bueno combinarlo, vale, lo tenemos claro, pero en la parte práctica, cuando realmente el paciente dice, ¿qué mejor para la boda, bautizo, comunión de 3, 4 meses? Yo tengo mi equipo maravilloso, te puedo hacer una sesión cada mes, ya. ¿Y cuándo me vas a meter el relleno? ¿Y cuándo me vas a meter? Entonces, por regla de 3 no me cuadra el tratamiento, porque lo ideal es hacer un tratamiento de 4 o 5 sesiones, o 3 mínimo, cada mes, o... Pero y al Adriana, final meter rellenos, claro, botox y Adriana, todo. no hay Sí. problema. Mira, siempre lo hemos dejado muy claro. El relleno lo puedes poner, pero evita el piano en esa zona. Es lo que se estaba diciendo Sí, antes. O sea, le pero puedes hacer el es tratamiento lo en otras mejor, zonas, pero le puedes evitar. porque pero si es lo mejor, si es la base de las bases más importantes, de acuerdo a lo que me ha comentado, lo mejor es hacerlo en 4D. Sí. No, háztelo en condiciones, te va a quedar la piel mejor, va a ser más bonito el tratamiento, lo vas a notar más. Háztelo desde el principio antes de hacerte esto, que estamos perdiendo tiempo. Pero siendo práctica, yo en la poca experiencia que tengo, ya las últimas sesiones, la tercera y la cuarta,
ya hago un 3D, ya no le meto el piano, pero lo ideal sería escalonarlo un poco, ¿no? Lo ideal es tener todo lleno al Claro, final y claro, pero la así paciente es. quiere Es verse eso. ese boom, Pero, quiere por ejemplo, verse ¿ves? esa cosa El Botox bonita. que tiene un resultado que no tiene, el Botox no tiene competidor, o sea, el tejido, el tratamiento muscular es el que es. Entonces, si tú vas a hacer un tratamiento de Botox, toxina botulínica, perdón, no se puede decir marcas, si vas a hacer una toxina botulínica, una denervación selectiva, lo puedes hacer perfectamente cuando hagas el láser. Lo que pasa es que el láser no va a llegar ahí, o sea, evitas el piano y punto. Pero en todo caso, como he dicho yo, el Botox no es un problema, porque el Botox actúa y no deja ningún tipo de residuo. Es decir, si no ha funcionado en los primeros 8 días, es que no has puesto bien o no ha funcionado el Botox por otros motivos, ¿no? Sí. Pero no es un tema de láser ahí. Entonces, el Botox está completamente, perfectamente, convive con el láser, no hay ningún problema. El Botox, tanto en el CrossFit como en la zona labelar, no hay problema. Otra cosa es el Botox aquí, ahí ya cuidado, porque, bueno, sí, hay cosas que hay que tener otro tipo de discusiones. El problema de los rellenos, fundamentalmente, es la posibilidad de reabsorción. Entonces, yo piano aquí no le pondría nunca, porque trabajaría desde aquí, pongo mi límite aquí, trabajo desde aquí y trabajo hacia arriba. Entonces, le mejoro, pero no toco esta zona. El intraoral ahí evitaría, por supuesto. Y sé que no va a llegar, pero bueno, evitaría por no tener una complicación con mi paciente. O sea, todo el territorio donde has puesto un relleno que a lo mejor le va a quedar muy bien a la paciente de forma inmediata y tal, lo complementaría perfectamente. En ese caso, son técnicas combinadas que, bien llevadas, son perfectamente aceptadas por los pacientes. Los puristas, los de curro, como yo, pues sí, le hago una previsión de que necesita hacérselo con tiempo, empiece usted su tratamiento con el tiempo adecuado para que le pueda tener, y a lo mejor le complemento el Botox solamente cuando le queda ya unas semanas para el evento que están buscando, ¿no? A eso, si te refieres a esos pacientes que están con una fecha porque tienen una boda, van a ser madrinas o novias y tal, en esos casos hay que tener claro la planificación, sin duda, sin duda. Es que lo ideal es tenerlos 4 o 5 meses. Cuando tienes poco tiempo y tienes que hacer muchas técnicas y quieres el tratamiento ya desde el relleno ya, ahí es lo que yo he visto un poquito complicado con el equipo. Es duro, es duro explicarles, algo muy es duro suave. explicarles. Sí. Es duro, No, lo importante es que la paciente entienda que las técnicas regenerativas requieren tiempo, y eso hay que dedicarse. La primera charla es fundamental. Esto no es magia, esto es medicina, esto es para hacer un tratamiento de regeneración. Tu piel va a estar mejor desde ahí, desde que tu piel está mejor. Mira mi piel cómo está de buena, es el último 4D que me hice. Tu piel va a estar mejor, y a partir de ahí, para 60 años no está mal, a partir de ahí vas a mejorar muchísimo toda tu vida, porque realmente estamos cambiando su piel. Y es muy fácil de comprobar la eficacia. Yo siempre les digo, compruébate eso, la zona visible de fotoenvejecimiento, con otros territorios, con tus manos, que no te las has tratado, por ejemplo. Joder, que es la leche. Entonces, ahí donde ven el cambio. Pero la gente, pues es verdad. Luego está el otro gran factor, y esto es un tema muy bonito y que algún día me gustaría hacer una charla, un abierto para hablar de esto, la percepción, la autopercepción que tienen los pacientes de sí mismos, ¿no? O sea, el paciente no se acuerda de cómo vino, te lo tienes que recordar tú, obligatoriamente. La paciente se acuerda solo cómo se ve o cómo se vio en las últimas 2 o 3 semanas, porque el reconocimiento facial a nivel de lo que es nuestra neurología, nuestra percepción neurológica, hace que nos olvidemos de cómo hemos estado. Yo hasta hace 3 meses no tenía barba, y joder, y ahora parece que toda mi vida he llevado barba, y es verdad. Entonces, es así, esto es como todo. La percepción que tienen los pacientes es terrible. Y entonces, os lo recuerdas, y el único arma que tenemos es la foto y el vídeo para los movimientos, para las posiciones y tal, o el paciente, a veces cuando son tratamientos largos, necesita ese refuerzo. Entonces, la verdad es que os aconsejo siempre que ese momento, esa primera sesión sea con foto, con explicaciones, con fotos que le muestren lo que va a ocurrir, cómo va a ir todo, qué va a pasar, qué tipo de asesoría necesita por mi parte, qué no va a encontrar por mi parte. Yo prefiero rechazar a una paciente con expectativas irreales a tener esto lleno de gente descontenta, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Eso da para otra muchas charla. Gracias, doctor. Doctor, Eso da para otra charla. una última pregunta.
Antonia, va a salir caro esta reunión, ¿eh? Ya van 2 horas. La doctora Antonia Sabes Ruiz que- ya es rápida, que si en una paciente con un tratamiento 4D que está tomando ácido acetilsalicílico, si tienen que suspender la indicación no puede continuar. No, los antiagregantes no contraindican. Lo único que me contraindica a mí el tratamiento, y esto por guías europeas de seguridad en fraccionados, porque en esta foto no ha dicho nada, es 2 cosas fundamentales, que es el INR, en una anticoagulación por encima de 3, o sea, entre 2 y 3 está permitido, y lo otro es una hemoglobina glicosilada por encima de 8,5. ¿Por qué? Por el caso de un incidente podemos tener un problema, porque nos está diciendo que ese paciente no se está cuidando para nada. Bueno, ya nos entra a otro tema mucho más importante, que esta mañana os lo he puesto a los que estáis en el chat de la familia, ¿no? Vienen efectos secundarios o concomitantes de una pandemia con la que vamos a convivir durante meses o años, que es los efectos de este tipo de virus sobre la zona cutánea. Los dermatólogos que hemos consultado todavía no están de acuerdo porque lo ven como una enfermedad que es una gran simuladora, pero todavía no están de acuerdo en ningún patrón patognomónico. Nos tenemos que poner las pilas, doctores. Tenemos que empezar a pedir estudios e información al respecto porque vamos a tener que convivir con ello. Y no solo con el láser de fotona, con todos los dispositivos y sistemas que tengan calor. Si hay posibilidades de estudiarlo, os insto a que lo empecemos a hacer ya, no que esperemos abrir nuestras consultas para ver qué va a pasar o qué no va a pasar. Muy bien. Una reflexión para el final, nada más. No sé si hay alguna pregunta más. Mónica, ¿tiene pendiente o...? No, no veo ninguna pregunta, creo que están todas respondidas. Si se me ha pasado alguna, pues Aquí lo veo podemos 15 mensajes responder nuevos. a través del correo electrónico de info@comedica.com o por mi teléfono si lo tienen y les daremos respuesta. Bueno, lo que emplazamos ya para el lunes que viene, que será una sesión ya de la parte de ginecología. El tema está un poco por determinar, por definir, y el jueves que viene, mientras estaba el doctor exponiendo su presentación, hemos quedado con el doctor Gaspar para hacer una presentación de perisculpting, flacidez y tightening, ¿de acuerdo? Para el jueves de la semana que viene. Entonces, En español, que la de inglés estuvo espectacular, ¿eh? Ya enviaremos bueno, lo que son las convocatorias a través de las redes sociales, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por participar. Y nada, que se cuiden. Muchas gracias. Hasta la luego. próxima. Estamos en contacto. Adiós. Gracias a Hasta todos. luego.